Hola, bienvenidas a este taller. Yo soy Elena Sofía Zambrano. Yo soy instructora de métodos de regulación natural de la fertilidad. Enseño principalmente el método sintotérmico, pero también enseño otros métodos naturales. Y bueno, me dedico a todo lo que sea el cuidado de la fertilidad y el cuidado de nuestro ciclo menstrual y nuestro autoconocimiento a través del ciclo menstrual. Y en el taller de hoy vamos a estar hablando de cómo usar un registro de fertilidad para monitorear nuestra salud hormonal. Este no es un curso acerca del método sintotérmico específicamente. Para aprender el método sintotérmico se requiere pues más tiempo, es mucho más extenso que esto, pero lo que sí vamos a estar aprendiendo es cómo usar un registro para observar cómo está nuestra fertilidad. Es decir, vamos a tomar lo que nos aportan los métodos naturales, algunas de las cosas que nos aportan acerca del autoconocimiento a través de la observación y qué podemos aprender de ello, qué nos puede decir acerca de cómo está nuestra salud hormonal, qué es normal, qué no es tan normal o no tan ideal. Y la idea es que aquí ustedes tengan herramientas pues para ir autogestionando y autoconociendo su salud hormonal. Entonces les voy a compartir una presentación que espero se pueda ver sin problema. Listo. Acá, a ver, vamos a mover primero esto, dejarlo por acá. Ahora sí, vamos a iniciar esta presentación. Entonces, como les comentaba, vamos a aprender a usar nuestro registro. Yo les voy a compartir más adelante una hoja de registro que ustedes pueden imprimir y estar utilizando para ver cómo podemos ver qué está pasando con nuestra salud hormonal. Como les comentaba, los métodos de regulación natural de la fertilidad pues nos proponen maneras de registrar nuestros signos de fertilidad y lo que observamos durante un ciclo, pero con el fin de lograr o evitar un embarazo. Nosotros no nos vamos a meter en eso aquí, no vamos a estar hablando de si estamos fértiles o no específicamente, pero vamos a tomar algunas de las cosas que nos aportan estos métodos y ver cómo, si nosotros las observamos, sirven mucho más que para decidir si estamos fértiles o no, sirven también como un reflejo, son un espejo de lo que está pasando dentro de nosotras. Entonces nos permiten observar qué está pasando a nivel de nuestra salud hormonal y de esta manera pues poder apoyar a nuestro cuerpo si es necesario hacer algunos cambios, ajustes, ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Hablar el lenguaje de nuestro sistema reproductivo. Entonces, pues vamos a aprender técnicas de registro y cómo interpretarlo. Para ello, vamos a empezar hablando del ciclo menstrual. Vamos a hablar de nuestro ciclo con un poquito más de profundidad de lo que generalmente hablamos. No nos vamos a meter a una profundidad a nivel ya así escuela, vamos a decir, a nivel de escuela de medicina me refiero, pero sí nos vamos a meter un poquito más profundo de lo que generalmente escuchamos. Vamos a estar hablando de nuestras 4 hormonas principales y qué tienen que ver eso, cómo lo vemos externamente, cómo podemos registrarlo. La idea con esto no es que ustedes se aprendan esto de memoria, si les gusta y les interesa, qué maravilloso, si les cuesta o no les gusta tanto la parte de biología, fisiología, no se preocupen, no se tienen que aprender esto de memoria para nada, no lo necesitan para poder registrar, como les voy a enseñar a registrar más adelante. Lo que me interesa aquí es que tengamos como una vista general, panorámica, de qué es lo que pasa con nuestro ciclo menstrual, cómo funciona y por qué observar nuestros signos nos hablan de cómo están nuestras hormonas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando acerca de la primera hormona de nuestro ciclo menstrual. Entonces, antes que nada, pues como casi todas sabemos, el día 1 de nuestro ciclo es el primer día de sangrado. Sin embargo, es muy importante entender que el primer día de sangrado es el primer día en que hay sangre que ya fluye. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas mujeres que tienen 1, 2, a veces más días, en que solo ven gotitas, ven manchitas, a veces rojas, a veces café, pero que no se abre, no fluye realmente la sangre, no es un sangrar abierto, sino que son 2, 3 días, a veces más, a veces menos, de solo
gotitas, son un pequeño manchadito. Esos manchaditos pequeños no son el día 1 del ciclo, no se consideran el inicio de un nuevo ciclo. El inicio de un nuevo ciclo se considera el primer día en que nuestro sangrado ya fluye, ya es más abierto, ¿no? Ya sea que para ti el primer día es muy abundante o es moderado y después se pone más abundante, o es ligero y luego se pone más abundante, no importa. El día 1 es el primer día en que ya fluye, sea ligero para ti o sea abundante, pero que ya está fluyendo la sangre, no son solo gotitas. Entonces, bueno, ese es nuestro día 1, nosotras estamos sangrando, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo se está preparando para un nuevo ciclo menstrual. Y lo primero que hace nuestro cuerpo es enviar la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante generalmente se le puede ver escrita como FSH, es por sus siglas en inglés. Es bueno entender esto porque en muchos países cuando uno se va a hacer un examen de laboratorio, un perfil hormonal, a veces los nombres de las hormonas los ponen con estas letras y pues es bueno saber de qué nos están hablando, ¿no? A veces uno no entiende y nadie le explica. Bueno, FSH es la hormona folículo estimulante. Esta hormona nos llega de la glándula pituitaria, es decir, nos llega del cerebro. Y de aquí se secreta esa hormona y va hacia los ovarios y los ovarios reciben esta hormona, reciben su mensaje. El mensaje de esta hormona, pues es como dice su nombre, estimular los folículos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero para entender eso hay que entender qué es un folículo. Un folículo es una bolsita adentro de la cual hay un óvulo que está inmaduro. En nuestros ovarios nosotras tenemos cientos de miles de folículos, pero están en una pausa en su proceso de maduración. No están completamente maduros, están como en pausa, medios dormidos, vamos a decir. Y al inicio de cada ciclo menstrual, gracias a la hormona folículo estimulante, algunos de estos folículos empiezan a despertar, es decir, continúan su proceso de maduración. Ahora, como decíamos, pues el folículo es la bolsita en la que está creciendo este óvulo. A mí me gusta compararlo con un huevo. Si nosotros vemos, pues un huevo, está el huevo, pero está sostenido, está dentro de un cascarón. Bueno, es lo mismo, o sea, nosotros hablamos de un óvulo, el óvulo es lo que está dentro y el folículo es este cascarón que lo sostiene. Entonces, para que estos folículos empiecen a madurar y a estar listos para que uno de ellos sea ovulado, pues necesitan primero despertar, ser estimulados, y eso es lo que hace esta hormona, la hormona folículo estimulante. Entonces nosotros estamos sangrando, estamos menstruando, y esta hormona ya está empezando a ser secretada desde nuestra cabeza, reciben el mensaje los ovarios y empiezan a despertar unos cuantos folículos y empiezan su proceso de maduración. Ahora, ¿qué es importante entender? El proceso de maduración de los folículos toma tiempo, no es que estén despiertos y de un día para otro están listos. El proceso de que se despierten a que estén listos para ser ovulados, o bueno, en realidad es uno de ellos generalmente lo que vamos a ovular, pero de que estén despertando, o sea, que uno de ellos esté listo para ser ovulado, pues toma días. En promedio toma 14 días. Es por eso desde ahí que viene esta idea de que la mujer ovula el día 14. Eso hay que sacárnoslo de la cabeza, porque no es que sea mentira, pero no es verdad para muchas mujeres, o sea, es un promedio. Para algunas mujeres ovulan el día 14, pero puedes ovular el día 13, el día 12, el día 15, el día 16, o sea, el día en que ovulamos puede variar, el número 14 es solo un promedio. Incluso en promedio una mujer que tiene ciclos más o menos normales, ya vamos a hablar de la duración de los ciclos más adelante, pero una mujer que tiene una duración de ciclos más o menos normal, pues va a estar ovulando entre el día 12 y el día a lo mejor 25, 23, 25 de su ciclo. Entonces, lo normal en promedio es que se tarden en madurar estos folículos entre 12 y unos 21, 23 días más o menos. Eso no quiere decir que es así para todas las mujeres, ¿cierto? Pero más o menos. En promedio, pues son 14. Son 2 semanas en que ya recibió esta hormona, el folículo se empezó a despertar y está listo para ser madurado. Entonces, en este proceso que dura más o menos 2 semanas, los folículos están madurando, están creciendo, están cambiando, están preparándose para que uno de ellos sea ovulado, y este proceso de maduración hace que los
los folículos produzcan estrógeno. El estrógeno es la segunda hormona de la que vamos a estar hablando. El estrógeno es una hormona muy buena, muy saludable. Es bien importante entender porque muchas veces oímos estrógeno es malo. El estrógeno es súper bueno, es muy bueno para el cuerpo. Tiene efectos benéficos en nuestra salud más allá del sistema reproductivo. Nosotras hoy solo vamos a hablar del sistema reproductivo, pero tiene efectos en nuestra piel, en el cabello, en los huesos. Entonces, importante entender que el estrógeno es muy bueno cuando está en niveles normales, en niveles sanos, ¿no? Entonces, el estrógeno se empieza a producir porque los folículos están madurando. Y entonces, el hecho de que empiezan a producir estrógeno, pues quiere decir que nuestros niveles de estrógeno están elevándose. Cuando los niveles de estrógeno están ya más altos, pues empezamos a ver sus efectos en nuestro sistema reproductivo, en nuestro ciclo. ¿Cuáles son algunos de ellos o los más importantes? Pues primero es que el estrógeno estimula la producción de nuestro fluido cervical. Acá lo vemos en la imagen. Nuestro fluido cervical, que a veces se le llama moco cervical, y vamos a estar hablando más de este fluido, es nuestro fluido fértil. Es el fluido que permite que los espermas sobrevivan en nuestra vagina, que viajen, que se encuentren con un posible óvulo, que sobrevivan varios días, ¿no? Entonces, estos fluidos son esenciales para nuestra fertilidad. Y empezamos a secretarlos gracias al estrógeno. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá está el cuello del útero o cervix, y el cervix es donde se producen los fluidos cervicales. El cervix tiene este canal, ¿no? Y en el canal están las criptas cervicales, que son estos como pequeñas cuevitas o pocitos o canales pequeños desde donde se secreta el fluido cervical, y lo secretamos gracias a los niveles elevados de estrógeno. Otra cosa que hace el estrógeno es que mantiene nuestras temperaturas estables, las mantiene bajas. Además, genera cambios en el cérvix, no solo de que produzcamos fluido, sino cambia pues varias cosas, ¿no? Cambia su altura, su posición, su firmeza, su apertura. Básicamente podemos decir que nuestro cérvix es como un portón, como un portal o como una válvula de fertilidad que se abre y se cierra y permite la entrada y la salida de cosas, ¿no? Hacia nuestro útero y hacia afuera, ¿no? Y gracias al estrógeno, este portón de fertilidad se abre. Y además, gracias al estrógeno empezamos a generar el crecimiento de un nuevo endometrio, o sea, la capita de sangre y tejidos y fluidos que revisten el útero y que si no estamos embarazadas, pues lo menstruamos, ¿no? Bueno, nosotras, si ustedes se acuerdan, hace unos días atrás estábamos menstruando porque iniciamos un ciclo, y entonces nos quedamos sin endometrio, ¿no? Bueno, por así decirlo. Menstruamos y se perdió la parte del endometrio que se desprende, y gracias al estrógeno empezamos a generar un nuevo endometrio. Entonces, todo esto pasa gracias al estrógeno. Si se fijan, hasta este punto no hemos ovulado todavía, sin embargo, ya estamos fértiles. Ya estamos fértiles porque el estrógeno abre nuestra ventana de fertilidad, abre esta puerta de fertilidad, de varias maneras, pero principalmente pues generando todos estos cambios en el cérvix y en la producción de fluidos. Entonces, nuestra fertilidad llega antes de que hayamos ovulado. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, pues llega un punto en que el estrógeno llega a su momento más alto y el cerebro detecta eso. Y al detectar el cerebro esto, pues envía la tercera hormona de la que vamos a hablar, que es la hormona luteinizante o LH. Esta hormona, al igual que la primera hormona, es una hormona que nos llega del cerebro, es una hormona que sale de la glándula pituitaria. En cambio, el estrógeno es una hormona ovárica, quiere decir que pues nace del ovario, está saliendo del ovario porque los folículos están madurando y la producen. Entonces, cuando el estrógeno llega a su nivel más alto, a su cúspide, pues el cerebro lo detecta, la glándula pituitaria secreta la hormona luteinizante. Y esta hormona, su trabajo es que ovulemos. Si se fijan, el estrógeno nos deja en la puerta de la fertilidad, nos deja en la puerta de la ovulación, y la hormona luteinizante es la que hace que suceda, ¿no? Lo que hace esta hormona es que el óvulo
rompa su cascarón, rompa su folículo y salga del folículo y que salga del ovario también. Entonces es la encargada de la ovulación. ¿Qué sucede en el momento de la ovulación? Pues si ustedes se fijan, bueno, tenemos nuestra trompa y al final de la trompa tenemos hay una especie como de, parecen dedos o pétalos que se llaman fimbrias. Y es muy interesante porque generalmente cuando vemos una imagen de nuestro sistema reproductivo, pues es una imagen, está fija y nos imaginamos a las trompas como rígidas, pero en realidad tienen cierta movilidad y es parte de que estén sanas. Y lo que hacen las fimbrias es que en el momento cercano a la ovulación, o sea, alrededor de nuestra ovulación, se mueven y se colocan cercano al ovario. Es decir, el ovario y las trompas no siempre están así pegados, pero cerca de la ovulación, las trompas, gracias al estrógeno, se acercan y es como si abrazaran un poco al ovario y así se aseguran que cuando haya la ovulación, pues lo vemos aquí en la imagen, ¿no? El óvulo entre dentro de la trompa. Ahora, ¿qué sucede con ese óvulo? Pues una vez que salió del ovario, una vez que fue ovulado, vive máximo 24 horas. Vive entre 12 y 24 horas. Ese es lo que tiene de vida, el margen que tiene de vida, el margen que tienen los espermas para venir y fecundarlo. Si pasan después las 24 horas y llegan espermas, ya no van a encontrar nada, va a estar el óvulo muerto. Después de esas 24 horas el óvulo muere, se empieza a degenerar y el cuerpo lo reabsorbe. Entonces el óvulo vive 24 horas. Pero si se fijan, nosotras somos fértiles mucho más de 24 horas porque nuestra fertilidad empieza antes, cuando los fluidos fértiles están presentes, ¿no? Entonces empieza varios días antes. Sin embargo, la ovulación, pues, sucede en un día y ese óvulo vive 24 horas. Es bien, bien importante entender que el proceso de ovulación, el proceso ovulatorio, ocurre solo una vez al ciclo. Esto es básico porque existe muchísima desinformación. A mí me pasa que algunas alumnas llegan conmigo y me dicen, Elena, así antes de iniciar el aprendizaje del método sintotérmico, llegan y me comentan y me dicen, ¿sabes qué? Yo ovulo una vez y a la siguiente semana vuelvo a ovular. No, eso no se puede. Al ciclo ovulamos una sola vez. Si tú pensaste que ovulaste, a lo mejor lo que pasó es que tu cuerpo intentó ovular, no lo lograste, intentó ovular nuevamente una vez más adelante y ahí sí lo lograste. La ovulación, como dice aquí, es un proceso que ocurre solo una vez al ciclo. Sin embargo, en ese proceso ovulatorio puedes soltar más de un óvulo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nuestros folículos empiezan a despertar, como los vemos aquí, lo normal generalmente en casi todos los ciclos es que solo un folículo se vuelva dominante, que es el que crece más grande y que es el que eventualmente ovulamos. Pero de vez en cuando hay más de un folículo que crece al tamaño del dominante y podemos arrojar esos dos óvulos. Entonces podemos ovular más de un óvulo, podemos ovular 2 óvulos generalmente. Y es de ahí de donde vienen los mellizos, por ejemplo. Pero si se fijan, pues no es rarísimo ver mellizos, pero tampoco es lo más común. O sea, no es lo más común que soltemos más de un óvulo, pero sí puede suceder. Sin embargo, ese soltar más de un óvulo ocurre en el mismo proceso ovulatorio. Quiere decir que vas a soltar uno y a más tardar 24 horas después tiene que salir el siguiente óvulo. Y la mayoría de las veces ni siquiera son 24 horas, es mucho menos. Sale uno y a las pocas horas sale el otro. Pero máximo el segundo óvulo maduro sale 24 horas después. ¿Por qué? Porque pasando esas 24 horas se vuelve imposible volver a ovular por algo que vamos a ver más adelante sobre la hormona progesterona. Entonces, este proceso solo ocurre una vez al ciclo. Solo ovulamos una vez al ciclo, aunque a veces saquemos más de un solo óvulo. Bien importante que eso quede claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues después de ovular, dentro de nuestro ovario, se queda el folículo vacío, es decir, el cascarón en el que creció nuestro óvulo se queda adentro del ovario y muy rápidamente cambia su composición y se convierte en una glándula
que se llama cuerpo lúteo. Lúteo quiere decir amarillo en latín, a veces lo llaman cuerpo amarillo porque realmente es una estructura de color amarillo. Y lo que hace esta glándula es emitir hormonas, principalmente la progesterona. La progesterona es la cuarta hormona que vamos a estudiar: folículo estimulante, estrógeno, luteinizante y progesterona. Y si se fijan, la progesterona es como el estrógeno en el sentido que es una hormona ovárica, no nos llega de acá de la cabeza como la folículo estimulante o la luteinizante. Es una hormona que nace, que se secreta desde el ovario. Y bueno, la progesterona, como decíamos, como dice su nombre, progestar, es la hormona que nos prepara para un posible embarazo. Aunque el óvulo no haya sido fecundado, el cuerpo hace este trabajo de prepararse para un posible embarazo, y esto es gracias a la progesterona. Y al igual que el estrógeno, la progesterona es una hormona importantísima para nuestra salud, mucho más allá, bueno, para la salud sobre todo, estamos hablando de mujeres en etapa reproductiva, ¿no? Y es una hormona que va mucho más allá del sistema reproductivo y de nuestra fertilidad, hace muchas cosas para nuestro cuerpo. Nos vamos a centrar, sin embargo, de nuevo, en lo que hace para nuestro sistema reproductivo. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Bueno, una de las cosas es que seca nuestro fluido cervical. Nosotros estábamos hablando de que gracias al estrógeno empezamos a producir fluidos, ¿no? Y nosotras los podemos ver a nivel de nuestra vulva, de nuestra entrada de la vagina. Gracias a la progesterona, esos fluidos que estábamos viendo se secan. Entonces, a nivel de nuestra vulva ya no vamos a ver nada. Otra cosa que hace la progesterona es que eleva nuestras temperaturas, y por eso es que en el método sintotérmico nos tomamos la temperatura, porque la elevación de temperaturas nos habla de que ya hay progesterona. Que ya haya progesterona nos habla de que hay un cuerpo lúteo secretándola, ¿no? Y que haya un cuerpo lúteo, pues nos habla de que sucedió una ovulación. Entonces nosotras en el método sintotérmico utilizamos la toma de temperatura basal, que es un tipo de temperatura específica con un termómetro específico que nos avisa pues que ocurrió la ovulación. ¿Qué más hace la progesterona? Bueno, todos esos cambios que habíamos hablado en el cérvix, que cambia de posición, de altura, que se abre, bueno, se revierten a su estado de infertilidad. Entonces nuestro cérvix vuelve a cerrarse, el portón de fertilidad se cierra, esta válvula de fertilidad, y se vuelve nuevamente firme, cambia su altura, y bueno, además la progesterona tiene un impacto muy grande en nuestro endometrio. Primero hace que este endometrio, que si ustedes se acuerdan había empezado a crecer gracias al estrógeno, pues se vuelva receptivo, es decir, el endometrio cambia su composición y se vuelve receptivo a que llegue un óvulo fecundado y trate de implantarse. Entonces es como si se volviera más esponjoso, más listo para recibir un posible embarazo. Y lo otro que hace es que sostiene este endometrio. Nuestro endometrio empezó a crecer gracias al estrógeno, y para cuando ovulamos pues ya tiene muy buen grosor, y luego entonces después de la ovulación, gracias a la progesterona, este endometrio grueso se sostiene. Es bien importante que se sostenga. ¿Por qué? Porque está ahí esperando a si acaso hubo una fecundación, que el óvulo fecundado viaje por la trompa y llegue al útero y se implante. Si el endometrio no se sostuviera, pues ese óvulo fecundado viaja y llega y no tiene dónde implantarse, ¿no? Entonces, la progesterona hace que este endometrio se sostenga hasta el último momento, esperando a ver si hubo un óvulo fecundado o si en este embarazo, pues no hubo. Y por último, pues la progesterona hace imposible una segunda ovulación. Nosotros decíamos acá más atrás que ocurre solo un proceso ovulatorio al ciclo. ¿Y por qué es esto? Porque una vez que ovulamos, la progesterona ya está elevada, y la progesterona impide que los cambios hormonales que nos llegan a la ovulación vuelvan a suceder. Entonces es imposible volver a ovular por el resto de ese ciclo. Y todo esto pues es gracias a la maravillosa progesterona. En un ciclo en el que no hubo un embarazo, pues este cuerpo lúteo vive en promedio 2 semanas, entre 12 y 16 días. Después de esos 12 y 16 días, si no hubo embarazo, el cuerpo lúteo se muere, ¿no? Se desintegra, el cuerpo lo reabsorbe. Si ya no hay cuerpo lúteo, ya no se secreta progesterona. Si ya no hay progesterona, pues nuestras temperaturas vuelven a descender y el endometrio ya no se puede sostener. Entonces es ahí donde iniciamos un nuevo ciclo menstrual.
En cambio, si el óvulo fue fertilizado, pues comienza a viajar por nuestra trompa. Este viaje toma entre 7, 9 días más o menos, porque el óvulo se mueve bien lentito. Y después de estos 7, 9 días llega al útero y ahí es donde se implanta, y al implantarse comienza a emitir la hormona del embarazo, que es la hormona HCG. Y esta hormona básicamente pues le dice a nuestro cuerpo: hay un feto que hay que cuidar, que hay que nutrir. Y en el caso pues de un embarazo, el cuerpo lúteo, a diferencia de en un ciclo en el que no hubo embarazo, que vive 2 semanas, el cuerpo lúteo vive por el primer trimestre del embarazo, porque para el embarazo la progesterona es esencial, es la que sostiene ahí a nuestro bebé, ¿no? Entonces, el cuerpo lúteo vive por el primer trimestre del embarazo hasta que la placenta ya está bien formada y puede tomar este trabajo de secretar progesterona, y entonces ya no necesitamos nuestro cuerpo lúteo y pues ahí muere. Este yo sé que es un recorrido quizá con mucha información, por supuesto que no es necesario que se lo aprendan, no es necesario saber esto para poder hacer el registro que yo les quiero mostrar. Sin embargo, me parece importante comentarlo para que haga sentido, ¿no? ¿Por qué las señales de fertilidad nos dicen una cosa u otra? ¿O por qué tienen importancia? Básicamente, pues son un reflejo de este recorrido bonito que yo les he estado contando, porque a final de cuentas pueden fallar muchas cosas, ¿no? Puede ser que alguna hormona esté muy alta, muy baja, y básicamente si una de ellas se mueve, las otras también. Entonces, entender esta relación o esta sincronía, esta danza que hay entre las hormonas nos ayuda a entender también lo que vamos a estar viendo de nuestro registro. Así que vamos a ir empezando a hablar ya de cosas un poquito más prácticas, pero con esta imagen podemos concluir un poco lo que estábamos viendo. Son 4 nuestras hormonas principales. Si se fijan, aquí hay una imagen de cómo se ven esas hormonas a través del ciclo. Este sería nuestro día 1 del ciclo, este sería nuestro último día del ciclo. La ovulación ocurre aquí. Si se fijan, unos días antes de la ovulación, casi todas nuestras hormonas están muy altas, especialmente la hormona luteinizante, la que está en amarillo, que es la que nos ayuda a ovular. Y fíjense también en el estrógeno, la hormona que está en azul, tiene una elevación como muy marcada, muy drástica, y esa elevación drástica nosotros la podemos observar desde afuera gracias a nuestro fluido cervical. Y bueno, además vemos que la progesterona, que está en color rosa, básicamente no existe hasta que sucede la ovulación y ahí se eleva. Se mantiene elevada pues durante nuestra fase postovulatoria o premenstrual, y cuando termina esta fase pues muere, cae la progesterona, ¿no? Y termina este ciclo. Esto se ve a nivel de nuestras hormonas, y a nivel de nuestros folículos, pues aquí lo vemos. Así están nuestros folículos como dormidos, podemos decir, dentro de nuestros ovarios. Y gracias a la hormona FSH, la folículo estimulante, algunos de ellos folículos se empiezan a despertar al inicio del ciclo y van creciendo. Como les decía, son más o menos 2 semanas que les toma ir haciendo esto. Cuando el folículo ya está bien grande, es que empezamos a tener un nivel de estrógeno muy alto, ¿no? Y ahí es donde podemos ver cambios en nuestro fluido cervical. Y luego, pues, cuando el estrógeno llega a su nivel más alto, la hormona luteinizante ahí sale y hace que, pues, suceda esto, que ovulemos. Sale el huevito, se queda el cascarón, y el cascarón es el que se cambia y se convierte en cuerpo lúteo, que vive estas 2 semanas, y que si no hubo un embarazo, una concepción, pues acá muere, ¿no? Y iniciamos un nuevo ciclo. De aquí podemos empezar a entender por qué se dice el ciclo menstrual dura 28 días, pues porque en promedio toman 2 semanas, 14 días al folículo que esté listo para ovular, y en promedio el cuerpo lúteo vive 2 semanas. Pero la realidad es que, como vamos a ver ahora en otra imagen, el desarrollo del folículo puede tardar mucho menos, o no mucho, pero algo menos de 2 semanas y mucho más de 2 semanas. Entonces, por eso es que 28 días pues, no significa nada. En realidad, para la mayoría de las mujeres no es el ritmo que ellas siguen. Entonces vamos a empezar a ver qué podemos observar. Si tienen una duda hasta este punto, por favor, cuéntenme para que podamos seguir con la información, pero en caso de que no hayan dudas, pues seguimos adelante.
Son varias cosas las que podemos observar. No vamos a hablar de todas, no vamos a hablar, por ejemplo, de la temperatura, porque como les contaba, pues este no es un curso sobre el método sintotérmico en sí, pero sí vamos a hablar de nuestro sangrado, nuestros fluidos, de las duraciones, vamos a estar viendo muchas cosas que podemos ver si tan solo le ponemos atención, ¿no?, a nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar centrándonos en el sangrado menstrual, en la sangre en el momento de la menstruación en sí. ¿Qué podemos observar de nuestro propio ciclo? Lo primero que podemos observar es cuánto duran en total los días que sangramos. Con esto no me refiero a cuánto te dura el ciclo menstrual completo, porque es una confusión común. A veces les pregunto a mis alumnas cuánto dura tu menstruación y me dicen 28 días. No, cuánto duran tus días de sangrado. Tus días de sangrado, lo ideal es que dure entre 3 y 7 días. En algunos casos, 2 todavía se considera que está dentro de lo sano, vamos a decir por ahí, de lo normal, de lo esperable. Entonces, entre 2 y 7 días, yo diría ideales más bien 3 más que 2, que estés sangrando. Si sangras un día nada más, ya se considera muy poquito. Sí, generalmente refleja alguna hormona que no está en su nivel óptimo. Y sangrar más de 7 días también puede ya reflejar otro tipo de cosas. A veces es a nivel hormonal, a veces es que haya, por ejemplo, miomas. Son muchas cosas que puede reflejar. Entonces, lo ideal es que sea entre 2, 3, hasta 7 días nuestro sangrado. Ahora, yo no digo esto de una manera que nos debe preocupar, ¿no? O sea, hay mujeres que para ellas es siempre normal 8, nunca han tenido un problema. Si se hacen un estudio, un perfil hormonal, todo les sale bien. Entonces, no quiero crear aquí como un caos personal si ustedes no están dentro de este rango, porque claro que siempre existen excepciones en las que todo está normal y es el ritmo normal de la mujer. Pero si vamos a poner parámetros, pues un parámetro esperable es que sea entre 2, 3, hasta 7 días de sangrado. Otra cosa que podemos observar es la cantidad de sangrado. ¿Qué tanto estamos sangrando? Esto también nos entrega mucha información. Si sangramos muy poco, también habla de, o sea, en cantidad, habla de una hormona que quizás está muy bajita. A veces son problemas de alimentación, ¿no? Nos falta ciertos nutrientes. Mucho sangrado nos puede hablar de nuevo de a lo mejor de la presencia de miomas, de endometriosis. Entonces también es importante ver que estemos dentro de cierto rango. Ahora, el tema de la cantidad de sangrado es, yo creo que todavía más compleja que la duración de los días, porque si yo le digo a una mujer cuánto sangra y ella me dice sangro abundante, y otra mujer me dice, yo también soy muy abundante, probablemente el abundante de una y de otra no sea lo mismo. Entonces, cada quien tiene sus parámetros más o menos de qué es lo abundante para ellas, qué es lo ligero, pero sí se han hecho estudios de más o menos cantidades. Lo normal es entre 50 y 80 mililitros. Si una mujer menstrua 25 mililitros o menos, ya se considera poco. Entonces todavía hay como una especie de colchón ahí entre 25 y 50 que se puede considerar normal. Más de 100 también ya se considera que es mucho. Ahora hay mujeres que me dicen, o sea, yo uso tampón o toallas, ya sean, o compresas, ya sean desechables o de tela. ¿Cómo puedo medir, no? Si usamos la copa, parece, en ese sentido es mucho más fácil hacer un experimento en un ciclo, de ir viendo, ir juntando toda nuestra sangre y sacar más o menos un promedio de cuánto estuvimos menstruando. Si no usamos la copa menstrual, es un poquito más difícil, pero en general una regla que podemos tener es que si cambiamos nuestro tampón o compresa más seguido de cada 2 horas, o sea, que lo cambiemos cada media hora, cada hora y media, ya se considera demasiado abundante. Ahora, si te pasa eso solo en un ratito en el ciclo y luego el resto del ciclo ya no es así, pues está bien, pero hay mujeres que pasan días cambiándose de tampón, de compresa, cambiando su copa, constantemente, cada hora, cada 2 horas, por muchos días, ¿no? Entonces ahí ya se considera que es un poquito más abundante de lo ideal. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de qué se considera normal,
en cantidad de sangrado. Otra cosa que podemos observar de nuestros días de menstruación es el color y la consistencia del sangrado. El color idealmente es un rojo vivo. Ahora, si nosotros usamos, de nuevo, toallas, compresas, tampón, después de un rato esa sangre se va a empezar a oxidar y la vamos a ver más bien como un color rojo marrón. Eso es normal. El color rojo que nosotros queremos observar es cuando la sangre recién está saliendo, ¿no? Cuando está fresca. Ahora hay mujeres que, como les decía yo, ven unas gotitas de sangre al principio, unos días antes de menstruar, o a veces al final de la menstruación. Ahí es todavía más común ver un color marrón, pero idealmente en los días en que el fluido es abierto, se busca un color más rojo, más vivo, ¿no? La consistencia idealmente es que sea algo espesa, no muy espesa, pero tampoco como agua. Entonces es algo que, de nuevo aquí la copa es maravillosa para como ir haciendo todo este tipo de experimentos. La copa nos ayuda a ver que no es agua, pero tampoco es tan espesa que si nosotros la ponemos de cabeza se vaya a tardar, ¿no? El sangrado en caer. Obviamente si la ponemos de cabeza pues va a caer el sangrado fácilmente. Entonces buscar que tenga cierta viscosidad, un poco más gruesa que el agua, pero que no sea completamente viscosa. Idealmente que no hayan coágulos, o si hay, que sean pequeños, o sea, del tamaño de una moneda pequeña, más de eso no, y que no sea constantemente coágulos, eso sería lo ideal. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el goteo del que hemos estado hablando. Cuando el goteo es premenstrual, nos puede hablar de que hay una deficiencia en nuestros niveles de progesterona. Ahora, no se preocupen si este es su caso, porque 1, 2, incluso 3 días de un poquito de goteo premenstrual, no hay nada de qué preocuparse, pero cuando vemos goteo premenstrual 4, 5, 6 días, hay mujeres que están toda su fase premenstrual goteando antes de que llegue su sangrado. Eso definitivamente nos habla de que los niveles de progesterona no son los adecuados. ¿Qué significa esto? Pues para una mujer que se quiere embarazar es súper importante sanar este problema, porque la progesterona es la que nos va a sostener el embarazo. Entonces, una mujer con un problema así a lo mejor va a tener pérdidas frecuentes, sobre todo pérdidas tempranas en el embarazo. En cambio, una mujer que no se quiere embarazar, que está evitando un embarazo, pues digamos que no es tan grave, por así decirlo, o grave no, porque como un problema a resolver tan pronto. Sin embargo, la progesterona sí es una hormona bien necesaria para la salud de la mujer. Como les comentaba, más allá de simplemente nuestra fertilidad. Entonces, sí se sugiere pues tratar de hacer algo para sanar los niveles de progesterona. Entonces, observarse y ojalá que el goteo premenstrual, si les llega, no dure más de 3 días. Si nunca han visto eso en su vida, si el sangrado llega así directo, maravilloso, eso es lo ideal, ¿no? Ahora, tomar en cuenta que el goteo premenstrual es común si estamos dando pecho, es común si son nuestros primeros ciclos después de un parto, es común si estamos ya cerca de la menopausia, es común si dejamos los anticonceptivos hormonales hace poquititos ciclos. Entonces, hay momentos en los que es esperable ver algo así también. Y así como hay goteo premenstrual, hay goteo postmenstrual. El goteo postmenstrual es cuando se acaba nuestro flujo principal, pero quedan gotitas por varios días. De nuevo, idealmente que no sean más de 3 días. 1, 2, 3 días de estar viendo gotitas, está bien. Más de 3 días también ya nos puede hablar de que el endometrio no está descamándose de la manera ideal. Hay quienes dicen que es como sangre vieja. A mí no me gusta llamarlo de esa manera, pero sí no es lo ideal, ver más de 3 días de goteo postmenstrual. Y una buena pregunta, si esto te pasa, es ¿qué color tienen estas gotitas? Idealmente, si vamos a ver gotitas postmenstruales, es mejor que sean más rojas o que sean menos días a cuando son más días o son más color café, color marrón, ¿no? Son cosas importantes a estar observando también. Ahora, otra cosa que podemos observar ya no es de nuestra menstruación en sí, sino de ver un sangrado a mitad del ciclo. Un sangrado a mitad del ciclo nos puede aparecer
porque nuestros niveles de estrógeno cambian abruptamente. Entonces, este cambio muy abrupto hace que una capita del endometrio se descame y que nosotros veamos sangrado. Hay mujeres que ven unas gotitas, hay mujeres que ven un sangrado tan abundante que lo pueden confundir con su menstruación. Ahora, es común de nuevo ver este sangrado en mujeres en lactancia, después del parto, o sea, los primeros ciclos después del parto, en la premenopausia, mujeres que tienen ciclos muy largos, que se tardan en ovular, con ovulaciones tardías, también es normal ver este sangrado. No es nada preocupante cuando son gotitas, pero si estamos viendo un sangrado tan abundante que nos hace pensar que es nuestra menstruación, ahí sí definitivamente hay un desajuste hormonal más fuerte. De hecho, hay mujeres que antes de comenzar conmigo a aprender el método sintotérmico me dicen, oye Elena, es que yo sangro cada 15 días, cada 2 semanas estoy sangrando. Eso en realidad es poco común, pero una vez que empezamos a registrar, como el método sintotérmico nos ayuda a ver si un sangrado es un sangrado de a mitad del ciclo o es una verdadera menstruación, vamos viendo y nos damos cuenta que definitivamente no era su menstruación, sino que a mitad de su ciclo está teniendo un sangrado abundante y luego ya llegan 15 días más o menos después su siguiente sangrado. Entonces, es bueno observar si hay un sangrado a mitad del ciclo, idealmente pues que sea lo más ligero posible, ¿no? La edad influye en ver ese sangrado, haber tomado anticonceptivos y haberlos dejado hace poco influye en ver ese sangrado, o como les comentaba, si nuestros ciclos tienden a ser largos, es normal también ver este sangrado. Así que bueno, esto es lo que podemos observar a nivel de nuestro sangrado menstrual. Si se fijan, son muchas cosas que es solo cuestión de poner atención, ¿no? Yo les voy a entregar más adelante una hoja de registro donde podemos ir anotando esto para poderlo estar observando como con mayor precisión. ¿Qué más podemos observar en nuestro ciclo? Vamos a hablar de nuestro fluido cervical. El fluido cervical, como veíamos anteriormente cuando hablábamos de las etapas del ciclo, se produce en el cérvix, ¿no? Y se produce gracias a que tenemos altos niveles de estrógeno. Entonces, acá vemos una imagen de nuestro cérvix o cuello del útero. Este es el canal que atraviesa el cérvix, es un canal que desemboca en el útero y hacia abajo, pues en la vagina, ¿no? Es en este canal que hay algo que se llaman criptas cervicales, que las podemos imaginar como pequeños canales o pocitos, y en estas criptas se produce nuestro fluido cervical. Entonces el fluido cervical se produce aquí y baja, ¿no?, por la vagina, por eso nosotros la podemos ver al exterior. Antes de la ovulación, que tenemos presencia de altos niveles de estrógeno, pues este fluido es un fluido muy líquido, muy abierto, muy estirable, que permite, como ustedes pueden ver, que los espermatozoides penetren y que viajen muy rápido, ¿no? Además de otras cosas que hace nuestro fluido, que es una sustancia maravillosa en realidad. Después de la ovulación, si ustedes se acuerdan, gracias al cuerpo lúteo hay progesterona y la progesterona seca estos fluidos. ¿Qué quiere decir? Que nosotras no vamos a ver nada a nivel de la entrada de la vagina, pero a nivel del cuello del útero va a haber como un tapón. Es un tapón que es como una masa, vamos a decir, es un taponcito de fluido más bien seco. Entonces no quiere decir que no tengamos nada, sino quiere decir que hay un fluido que genera un tapón y que es impenetrable. Entonces, si los espermatozoides tratan de entrar, pues el portón de fertilidad está cerrado, ¿no? No pueden penetrar por aquí, no pueden sobrevivir a esto. El fluido cervical nos entrega bastante información, no solo de si estamos fértiles o no, sino de nuestra salud también. Entonces vamos a hablar un poco de lo que podemos observar. Son 4 cosas básicamente que vamos a estar viendo. ¿Cómo revisarlo? Vamos a aprender una técnica para revisar nuestro fluido. Sobre todo la técnica nos va a ayudar a distinguir lo que realmente es nuestro fluido cervical de otras secreciones vaginales que podemos tener. Si ustedes se acuerdan, el fluido cervical no es vaginal, es cervical y se puede confundir a veces con otro tipo de fluidos si no tenemos una técnica de revisión correcta. Vamos a aprender a describir sus características. Hay muchas maneras de describirlos. Les recuerdo que lo que estamos haciendo es describirlos no con el fin de saber de nuestra fertilidad, sino de saber de nuestra salud. Vamos a aprender a encontrar algo que se llama día peak o día cúspide y vamos a hablar de la duración de los días de fluido, que es la información que nos entregan. Entonces, ¿cómo revisar nuestro fluido cervical?
Idealmente cada vez que van al baño, si realmente quieren tener un registro bien completo, obviamente cuando estamos menstruando no, pero una vez que termina nuestro sangrado menstrual empezamos a revisar nuestro fluido y esto lo hacemos utilizando papel higiénico doblado. Bien importante que esté liso, sin arrugas, así como aparece en la foto, que no hagamos una pelotita porque el fluido se puede perder entre las arrugas. Y básicamente son 3 pasos. El primero es pasar el papel por nuestra vulva y sentir. Sentir cómo pasa el papel. O sea, vamos a limpiarnos de adelante hacia atrás y poner atención a cómo se siente. Aquí no vemos, no tocamos, simplemente, de hecho ayuda si cerramos los ojos, nos limpiamos y decimos cómo pasó el papel. ¿Hay fricción o pasó con una sensación resbaladiza? La sensación resbaladiza es una sensación de que el papel desliza muchísimo, que como que sale volando el papel. Probablemente algunas de ustedes lo han sentido. Entonces, el primer paso es limpiarnos y decidir, ¿hay fricción o hay sensación resbaladiza? Después ya vamos a observar qué quedó en este papel, qué hay, si no hay nada, si hay humedad, si hay fluido. Y el último paso es tratar de tocar con nuestros dedos el papel para ver si podemos levantar algo. Si podemos levantar algo, vamos a abrir nuestros dedos para observar ese fluido que queda en nuestros dedos y ver qué color tiene y cuánto se estira. Entonces, básicamente estos son los pasos. Sé que parece como muchos pasos. Les aseguro que les toma 10 segundos más en el baño. Ustedes se limpian, deciden fricción. Ven, no hay nada, tratan de levantar, no hay nada. Perfecto, es un día sin fluido. O se limpian y dicen, está deslizando. A ver, si hay como fluido, lo puedo levantar, es transparente y se estira 3 centímetros. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nos toma unos segunditos. Una vez que nosotros pudimos tener algo en nuestros dedos, vamos a observarlo para describirlo, porque en la hoja de registro vamos a describir las características. Son 3 cosas que queremos describir. Lo primero es si desliza o no, es decir, si en el paso 1 el papel higiénico deslizó al pasarlo por la vulva o no. Lo segundo que queremos describir es qué color tenía el fluido cervical, en caso de que haya, obviamente, porque no siempre hay. Entonces, en caso de que haya, ¿qué color tiene? Básicamente son 2 opciones, transparente o no transparente, opaco. En la opción de opaco cabe blanco, nublado, amarillo, o sea, toda la otra gama que no sea transparente. Y en la tercera cosa que queremos observar es cuánto se estira. Yo sugiero poner una crucecita para simbolizar qué tanto se estira. Una cruz es cuando se estira, pues nada, máximo medio centímetro, o sea, forma un hilito pequeñitito. 2 cruces quiere decir que se está estirando entre 1 y 2 centímetros y 3 cruces quiere decir que se está estirando de 2,5 centímetros o más. Esto no significa que tienes que tener una regla contigo cada vez que vas al baño para estar midiendo. Esto lo podemos hacer al ojo, ¿no? Esto es medio centímetro, esto es más o menos 2, esto es más o menos 3. Con eso es suficiente. Entonces, estas son las 3 características que nosotras observamos. Si el papel desliza o no, y en caso de haber fluido, qué color tiene y cuánto se estira. Ahora, ¿qué es el día peak? Que yo les hablaba de que es algo bien importante. De hecho, cuando usamos los métodos de fertilidad natural, el día peak es importantísimo. Usemos la temperatura o no, incluso, por ejemplo, métodos como el Billings o el modelo Creighton, el día peak es súper importante. A veces tiene otros nombres, día cúspide, día cima, es lo mismo. La palabra peak, cúspide, cima, se refiere a la cúspide de tu fertilidad. Entonces, ¿cuál es el día peak? ¿Cómo lo podemos encontrar? El día peak es el último día en que tú observes un fluido que tenga una de estas 3 características, que se estira 3, o sea, se estira más de 2,5 centímetros, que es transparente y o que se desliza, que hay deslizamiento al pasar el papel por la vulva. Con ver una de esas características ya es día peak. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos tener esas 3 características para decir este es mi día peak. Porque a veces el papel resbala, pero no podemos levantar nada porque tenemos un fluido tan líquido que es como agua, entonces no lo vamos a poder levantar. Pero el papel resbala, entonces el último día en que veas que el papel resbala es tu día peak. O a veces tenemos un fluido que estira 5 centímetros, pero no es transparente, no importa, ya estiró 3 puntitos, ¿no? 3 cruces. Entonces, a veces vas a ver las 3 características juntas, a veces en un día solo hay 2 o solo hay una. El último día en que tú observes cualquiera de estas 3 características, ese es tu día peak.
Ahora, hay mujeres que no tienen un fluido que se estira tanto o que nunca ven un fluido transparente o que no, el papel nunca desliza. Entonces, en esos casos, que es menos común, pero si es un caso para ti, el día peak, pues es el último día en que observes el fluido que tú observes. La mayoría de las mujeres sí ven en su momento cúspide un fluido que ya sea o se estira más, o desliza, o es transparente, o tiene una combinación de estas características. Entonces, tu día peak es tu último día que veas eso. Aquí la palabra clave es último, porque muchas veces las mujeres confunden, como la palabra es peak, confunden con el día en que tienen más fluido así. Entonces me dicen, por ejemplo, el lunes vi todo el día un fluido así, que se estiraba muchísimo, era transparente. El martes seguí viendo, pero era menos. Entonces mi día peak era el lunes. No, incorrecto. El día peak es el último día en que tú veas esto. Para la fertilidad es súper importante porque la ovulación ocurre alrededor de ese día, no necesariamente ese día, a veces unos días antes, unos días después, pero ocurre alrededor de ese día. Pero nos vamos a centrar en el día peak porque nos ayuda a ver cómo está nuestra salud. Primero, entender que el día peak lo observamos en retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en su hoja de registro van a escribir al final del día: hoy tuve un fluido, por ejemplo, blanco y se estiraba muy poco. Y al día siguiente, en la noche, hoy tuve un fluido que ya es muy estirable, muy transparente. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes no pueden decir un lunes en la noche: hoy es mi día peak, porque no saben qué va a pasar al día siguiente, ¿cierto? No saben si al día siguiente el fluido se va a desaparecer o ya no va a tener estas características. Entonces lo observamos cuando decimos: ayer tuve este fluido muy estirable, muy transparente, hoy ya no vi nada o vi solo un fluido blanco. Entonces decimos: ayer fue mi día peak. Lo observamos en retrospectiva. La mayoría de las mujeres después del día peak ven que su fluido se seca completamente o que tienen un fluido como más pastosito, más blanco, que no se estira mucho. Lo importante es encontrar este cambio, ¿no? A estar secas o a ver un fluido de menor calidad. Entonces, ¿para qué nos sirve el día peak? Uno, porque idealmente solo encontramos un día peak dentro de nuestro ciclo. Si estamos viendo varios días peak, es decir, que tenemos fluido y se seca, y luego vuelve el fluido y se seca, y vuelve el fluido y se seca, eso no es lo ideal. Quiere decir que nuestro cuerpo a lo mejor le está costando un poquito ovular. Lo ideal es empezar a ver que tenemos fluido, hay un día peak, se seca el fluido, más o menos 2 semanas después llega nuestro sangrado. Eso sería lo ideal. Otra cosa que nos enseña el día peak es a contar nuestros días de fluido y ver si está dentro de lo normal o no. Un patrón de fluido sano dura entre 4 y 8 días, pero contamos solamente del inicio del patrón del fluido hasta el día peak. Quiere decir que tú vas a empezar a contar como día 1, el primer día que veas que hay fluido, y luego vas a contar 1, 2, 3, los días que sean necesarios hasta el día peak. Si tú ves fluido después del día peak, eso ya no se cuenta. Entonces hay mujeres que en total tienen, no sé, 10 días de fluido, pero los últimos 2 era fluido que ya era más blanco, que ya no se estiraba tanto. Entonces no importa, contamos del primer día de fluido hasta el día peak y vemos cuánto duró eso, y lo ideal es que sea entre 4 y 8 días. Menos de esto, a veces habla de que nuestros niveles de estrógeno estén un poquito más bajos, a veces habla de que nos faltan nutrientes para generar buena cantidad de fluido y de buena calidad, a veces habla de que estemos un poco deshidratadas, porque el fluido es 99% agua, o sea, básicamente agua. Y pues para una mujer buscando un embarazo es bien importante tener fluido saludable. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más días de fluido de esto? Pues 1 o 2 días más no es terrible, no quiere decir que algo esté mal. Como decíamos, para ti puede ser lo normal, pero ya muchos días más de esto puede hablar de diferentes cosas. La principal es que a lo mejor a tu cuerpo le cuesta un poquito ovular, entonces está generando estrógeno tratando de llegar al fin de la carrera, ¿no? Tratar de llegar a la ovulación, y le cuesta un poco más. A veces tiene que ver con problemas en el cérvix, que nuestro cérvix esté supurando un poquito. Siempre es bueno, si tenemos fluido todo el tiempo, durante todo nuestro ciclo, que no es lo ideal es tener días secos. Es bueno descartar y pues siempre hacerse un Papa Nicolau, ¿no? Un PAP, para ver que nuestro cérvix esté bien, que no esté a lo mejor secretando algún tipo de fluido, y que nos haga tener
constantemente fluidos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si hay alguna duda, bueno, espero sus comentarios para no continuar poniendo más información. ¿Cómo son entonces nuestros días secos? Bueno, vamos a ver qué es un día seco. Vamos a hablar tres cosas que se consideran como seco y vamos a hablar de los días secos antes de ovular y después de ovular. Entonces, ¿qué es un día seco? Es un día en que tú haces esta misma técnica, nos vamos para atrás, pasas del papel, no se siente que desliza, se siente fricción, lo observas, no se ve fluido cervical y tratas de levantar algo, no hay nada. Durante todo el día fue así, entonces lo consideramos un día seco. Ahora, cuando nosotros observemos el papel después de habernos limpiado la vulva, podemos ver tres opciones. Un papel que queda prácticamente seco, a veces nada más arrugado donde lo pasamos. A veces el papel queda húmedo y esto es normal, puede ser por orina, puede ser por sudor, puede ser por las mismas secreciones vaginales. La humedad se ve más o menos así como aparece en la imagen, espero la alcancen a ver. Y a veces vemos algo que consideramos que se llama, bueno, le ponemos el nombre de brillo. No es la mejor foto, pero es difícil tomarle foto al brillo. No sé si alcancen a ver, hay como un poco de brillor aquí en el centro del papel. El brillo es como una capita bien delgadita, bien ligera, un poco vidriosa que queda en el papel, pero que si nosotros intentamos levantarlo no podemos. De hecho, si le pasamos un dedo, generalmente el papel lo absorbe muy rápido. Tanto la sequedad como la humedad, como el brillo, se consideran que son día seco, porque ni la humedad ni el brillo es algo que se pueda levantar, que se pueda estirar, que pueda generar hilos, ¿no? Entonces, esto es importante entender. El brillo generalmente viene por una secreción vaginal, porque la vagina constantemente se limpia, se renueva, y eso genera que veamos este tipo de secreciones. Entonces, no pensar que es nuestro fluido cervical. Ahora, idealmente, la mayoría de las mujeres van a ver días secos entre su menstruación y su patrón de fluidos. Entonces, menstruan, termina la menstruación, ven algunos días secos y empiezan a ver fluidos. Eso es lo ideal. Ahora, si tú tienes ciclos muy cortititos, es posible que menstrues y luego ya empieces a ver fluido bien rápido. Entonces, no te preocupes. Eso es normal en las mujeres de ciclo corto. Pero si tú tienes ciclos de duración normal, unos 28, incluso 26 días en adelante, que ya es como una duración más normal, lo ideal es después de la menstruación sí ver algunos días secos. En cambio, también es importante ver que hayan días secos después de la ovulación, es decir, que veamos un patrón de fluidos que inicia, que termina. Luego hay días secos y luego llega nuestra menstruación. Como les comentaba, estos días secos al final, en la fase premenstrual, es importante observarlos porque si constantemente todos los días de nuestra fase premenstrual vemos fluido, puede ser que haya algo en el cervix, puede ser que a lo mejor algún detergente que estemos usando para nuestra ropa nos esté generando como una especie de alergia. Hay diferentes cosas que pueden hacer que estemos teniendo fluido todo el tiempo. Ahora, si tú ves unos días secos y otros días un fluido un poco pastoso, así, no pasa nada si es como intermitente este fluido y es un fluido, como les digo, como más denso. También algunas mujeres notan que tienen una especie como de agua, como un fluido acuoso, como una agüita, 1 o 2 días antes de menstruar. Esto es completamente normal porque el endometrio no solo está hecho de sangre, está hecho también de fluidos y generalmente el fluido baja antes. Y es normal 1 o 2 días antes de menstruar como sentirnos así un poco húmedas o ver incluso que hay como una especie como de agua. Eso es completamente sano, nada de qué preocuparse. Entonces, bueno, importante si ustedes ven días con fluido postovulatorios, pues descartar que haya algo que te esté irritando, descartar que haya algún problema en el cervix. Y básicamente eso, ¿no? Estar observando, lo importante es no solo observar nuestros fluidos durante la fase fértil, sino observar siempre, ¿no? Para ver este patrón que llega y que se seca. Así que vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de nuestro ciclo, cómo lo podemos dividir en 2 fases, básicamente antes de ovular y después de ovular. Si ustedes se fijan aquí, tenemos 3 ciclos de diferentes duraciones, 23, 28, 32. Todos estos ciclos, todas estas duraciones se consideran normales.
¿Cuál es una duración ideal? Una duración ideal sería entre 21, bueno, vamos a decir, una duración normal es entre 21 y 37 días. Si tu ciclo cae entre 21 y 37 días, todo está perfecto. Más cortito de 21, ya probablemente hay una deficiencia en una hormona. Más largo de 37, generalmente quiere decir que a tu cuerpo le está costando un poquito ovular. De nuevo, les recuerdo, a lo mejor tú eres una mujer que todos los ciclos, como reloj, 38 días, así eres tú, está bien, ¿no? No quiere decir que algo esté mal, pero lo más normal es entre 21 y 37 días. Habla de que más o menos nuestro cuerpo lleva un ritmo sano. Si queremos hablar de un ideal todavía, así más perfecto, pues sería entre 26 y 35 días. Pero yo más que hablar de un ideal, prefiero hablar de lo que se considera como sano. Entonces, entre 21 y 37 estamos perfecto. Entender que no es necesario que nuestro ciclo dure siempre la misma duración, ciclo tras ciclo, para ser regulares. Ser regular no significa ser robot, que todos los ciclos 27, 27, 27. Eso es maravilloso, qué bueno si eres así, pero es bastante normal y se considera sano si a lo mejor un ciclo 27, al siguiente 29, al siguiente 30, 28, y como que fluctúa un poquito. Mientras esté dentro de este 21 y 37, se considera normal. Idealmente que no fluctúe más de 5 o 6 días entre tu ciclo más corto y tu ciclo más largo. Eso sería como el ideal. Pero lo importante aquí es eso, entender que no tenemos que ser exactamente iguales todos los ciclos. Ahora, yo les comentaba que tenemos dos fases en nuestro ciclo, la fase preovulatoria y la fase postovulatoria. Acá vemos cómo tenemos nuestros días de sangrado, tenemos el momento de la ovulación, y si ustedes se fijan, la fase postovulatoria, o sea, después de la ovulación hasta el final de nuestro ciclo, no importa la duración que tuvo la mujer, se mantuvo estable. Porque si ustedes se acuerdan de cuando comenzamos el taller, yo les decía, el cuerpo lúteo vive entre 12 y 16 días. Esto es bastante fijo, bastante estable para casi todas las mujeres, que el cuerpo lúteo, si no hay embarazo, dura eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de ovular nos quedan entre 12 y 16 días. Ponemos aquí 2 semanas, 14 es promedio, ¿no? Pero entre 12 y 16 días nos quedan antes de volver a menstruar. La fase postovulatoria, que también le llamamos fase lútea, es bien fija. O sea, a menos de que haya un problema de progesterona con la mujer, generalmente va a durar entre 12 y 16 días. Si tenemos un problema de progesterona, puede que dure un poquito menos, 9, 10 días. Más de 16 días no va a durar, porque eso ya nos va a señalar que hay un embarazo. Todavía 17 días, pero generalmente si llegamos a 18 días de fase lútea, es probable que haya un embarazo. Entonces, lo normal es entre 12 y 16, y si se fijan, no cambia. A pesar de ser un ciclo muy cortito de 23 días, un ciclo normal de 32, 2 semanas, porque es lo que vive el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo, mientras siga vivo, vamos a estar en la fase lútea, y la fase lútea se termina cuando muere el cuerpo lúteo. Entonces es bastante fijo. ¿Cuál fase es la que cambia? Pues la fase preovulatoria. ¿Qué pasa? Que un ciclo cortito tiene una fase preovulatoria corta, un ciclo normal, una fase normal, un ciclo más largo, una fase más larga. ¿Qué quiere decir esto? Que a tu cuerpo le cuesta ovular un poquito menos, un poquito más. Esto es bien importante de entender, porque primero nos dice que es la ovulación lo que decide si tenemos un ciclo corto o un ciclo largo. Si nos cuesta ovular muy poquito, si no nos toma tiempo ovular, vamos a tener un ciclo corto. Si nos toma más o menos el promedio, pues un ciclo promedio. Si nos toma más, pues un ciclo más largo. O sea, es la ovulación la que decide qué tan corto o qué tan largo va a ser el ciclo. ¿Por qué? Porque después de ovular, ya sabemos que queda fijo entre 12 y 16 días. Esto también nos ayuda a cambiar un poco el chip, cómo pensamos las mujeres, porque muchas veces decimos, se me atrasó la menstruación, se me adelantó la menstruación. En realidad, la menstruación no se atrasa, no se adelanta. La que se atrasa o se adelanta es la ovulación. Como resultado de eso, pues la menstruación vemos que llega antes o después, pero la menstruación siempre va a llegar entre 12 y 16 días después de haber ovulado, a menos que nos hayamos embarazado, ¿no? Entonces es la ovulación la que se atrasa y se adelanta, y por eso los métodos naturales como el sintotérmico pues son bien útiles, porque nos ayudan a ver
comprobar que hubo una ovulación y entonces sabemos, ahora ovulé antes, ahora ovulé mucho después, ya sé que mi menstruación va a llegar mucho después, no me voy a preocupar. Si tengo un ciclo de 45 días, no quiere decir que estoy embarazada, ya sé que es 45 días porque ovulé el día 32 de mi ciclo quizá. Entonces, entender esto es bien importante, pero a nivel de salud y del registro que ustedes pueden hacer, también es importante porque les va a ayudar a ver si se están tardando mucho en ovular, si a su cuerpo le está tomando un poquito más de tiempo ovular. Lo normal, decíamos, es 14 días, pero en realidad entre 14 y yo diría 21 días es normal que dure esta fase, contando desde el día 1, desde el día del primer día de sangrado, es más o menos lo que tiende a durar. Entonces, por ejemplo, esta mujer tuvo un ciclo de 32, no se considera largo, está dentro de lo bastante normal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante también entender esto? Porque la fase preovulatoria es bien sensible al estrés, es bien sensible a las alteraciones emocionales, es bien sensible a los cambios en alimentación, a los cambios de estilo de vida, si dormimos mal. O sea, básicamente cualquier cosa que nos esté afectando en esta fase del ciclo se va a ver reflejado en que nuestra ovulación va a cambiar. La mayoría de las veces llega más tarde, pero para algunas mujeres puede llegar antes. Entonces, si nosotros estamos bien estresadas, es completamente esperable que nuestro cuerpo le tome más tiempo ovular, que esta fase se haga más larga y que veamos que nuestro ciclo dura más y por lo tanto nuestra menstruación llega más tarde, ¿no? Entonces, llevar un registro de esto nos ayuda a observarnos. Estoy muy estresada, tengo las emociones muy alteradas, quizá me hace falta sueño, no me estoy alimentando bien. O sea, es un reflejo de cómo estamos viviendo, ¿no? Una mujer que es muy, muy irregular, pues también nos está hablando de que su cuerpo no tiene un ritmo interior más establecido, ¿no? Muy probablemente ella tampoco tenga un ritmo de vida más establecido. A veces cuando comemos a deshoras, dormimos a deshoras, muchas veces se ve reflejado en un ciclo irregular. Ahora, obviamente, esta no es la única causa de ciclos irregulares, pueden ser muchas, muy diferentes. Entonces, puede ser una persona muy ordenada, con un estilo de vida muy ordenado y aún así tener ciclos irregulares. Claro que sí, por supuesto que también sucede. Lo importante de esto es que nosotros lo podemos registrar y nos puede estar dando información. Me cuesta un poco ovular, o uno puede decir, oye, este mes ovulé como más tarde, entonces me queda claro que pues algo pasó. Y luego observamos y a lo mejor tuvimos un accidente de auto justo cuando estábamos empezando a tratar de ovular y pues eso nos retrasó la ovulación. ¿Por qué se retrasa la ovulación? Básicamente el cuerpo, si te siente muy estresado o enfermo o deficiente de nutrientes o una situación así, el cuerpo dice no es buen momento para un embarazo. Entonces retiro la ovulación, ¿no? O sea, no es buen momento. En el momento en que dejamos pasar este estrés, como que soltamos, vuelve el cuerpo a reiniciar el proceso ovulatorio. Entonces, es muy buen reflejo de lo que está pasando en nuestra vida si ponemos atención a nuestra ovulación o a nuestra fase preovulatoria. Para ello, nosotros podemos, para saber más o menos en dónde estamos, podemos empezar a contar la fase lútea a partir del día PIC. Si ustedes se acuerdan del día PIC que estábamos hablando por acá, el último día en que observamos este fluido así, ese va a ser nuestro último día de la fase preovulatoria y a partir del día PIC más 1, o sea, el día siguiente ya lo podemos empezar a contar como de nuestra fase lútea. Entonces ahí nos da una idea como para luego contar hacia adelante y ver más o menos cuánto tiempo nos está costando ovular. Si hay alguna duda hasta acá, cuéntenme por favor, me avisan si hay alguna pregunta. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, ya teniendo esta información, ¿qué duración ideal deben tener las fases del ciclo? Pues el ciclo completo, o sea, todo nuestro ciclo, como veíamos, idealmente entre 21 y 37 días. Todavía 38 en algunas mujeres, yo diría que tienen ciclos largos, pero todo está normal con sus signos de fertilidad, pero idealmente esa es la duración. Entre más nos acerquemos como a unos 26, 28, 32 días, todavía mejor. La fase lútea, como les decía, pues una duración entre 14 días, 21 días, más o menos, todavía un poquito menos de 14, unos 12 todavía está bien, menos de 12 ya es un ciclo muy cortito.
más de 21 ya empieza a ser un ciclo en el que a tu cuerpo le costó, ¿no? Un poco más de trabajo ovular. Y la fase folicular, idealmente, que sea entre 12 y 16 días. Si vemos una fase folicular de 10, 11 días, está como en el límite. Más cortito de eso, si queremos buscar un embarazo, es importante ponerle atención porque puede ser que como el ciclo termina muy pronto, no logremos sostener un embarazo. Entonces, para una mujer que se intenta embarazar, importante que su fase folicular, yo diría, su fase lútea, mínimo unos 10 días de duración, ojalá 12. Y bueno, lo máximo tiende a ser 16, en algunos raros casos 17. Si llegamos a 18 días de fase folicular, es buena idea hacernos un test de embarazo, porque generalmente 18 días de fase, perdón, dije folicular, me refiero a fase lútea, la fase postovulatoria, más de 18 días o más, generalmente se considera un embarazo. Entonces, buena idea si llegamos a esa duración y no hemos menstruado, pues hacernos un test solo para ver qué está ocurriendo. Me regreso porque siento que dije folicular y lútea cuando no era. La lútea es la postovulatoria entre 12 y 16, la folicular es la preovulatoria, ojalá unos 14, 21 días, un poquito menos de 14 está bien, pero solo para aclarar si dije muy revuelto todo. Y bueno, los signos secundarios son signos que no son primarios, obviamente, como los fluidos fértiles, como la temperatura también es, como los cambios del cérvix que en el método sintotérmico aprendemos a hacer, son secundarios porque no todas las mujeres lo ven y no en todos los ciclos lo vemos y porque no solo aparecen por cuestiones de fertilidad, pero si los observamos nos pueden decir más información. Hay muchos signos secundarios, nosotros nos centramos en 3 signos principales. Uno es cuando tengamos dolor de senos. O dolor de senos o senos muy sensibles o senos muy pesados. Esto tiende a ocurrir en la fase postovulatoria, o sea, en la fase lútea. Lo ideal es que no suceda, o que si sucede, que suceda poco, que sea tolerable. Si es muy fuerte, generalmente nos habla de que la relación entre la progesterona y el estrógeno, como deben estar en la fase postovulatoria, está incorrecta. A veces es mucho estrógeno y muy poca progesterona. Entonces, idealmente que no sea tanto el dolor de senos o nada. El dolor ovulatorio, o a veces tiene otros nombres, pero es como esta punzada que algunas mujeres sienten en un lado del bajo vientre, algunas mujeres la sienten como en la espalda baja. Generalmente está presente por un día, por algunas horas, rara vez dura más de eso. Este dolor nos avisa que estamos muy fértiles, ¿no? Que estamos cerca de la ovulación. No todas las mujeres lo sienten, no en todos los ciclos, no pasa nada si no lo sientes, pero si lo sientes es bueno registrarlo. También incluso puedes registrar de qué lado lo estás sintiendo, si del lado derecho o lado izquierdo. Y entender qué significa. Hay por ahí una idea de que hay quien he escuchado que dice el dolor ovulatorio es porque estoy ovulando en ese momento. No, no es cierto. El dolor ovulatorio es porque si ustedes recuerdan, yo les comentaba que la trompa y el ovario no están pegados, pero la trompa y las fimbrias de la trompa se mueven un poquito cercano a la ovulación para asegurarse que el óvulo entre. Este movimiento, este acomodo de la trompa sobre el ovario es lo que podemos sentir como un pequeño dolor ovulatorio. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente ocurre en el momento que estamos ovulando. Es posible que ocurra antes de que estemos ovulando esa sensación. Incluso puede ser que la sintamos un poco después, donde ya pasó la ovulación. ¿Qué nos dice que estamos fértiles? Sí, claro que sí, pero no necesariamente que estamos ovulando en ese segundo. Y el tercer signo secundario es el sangrado intermenstrual, es decir, cualquier sangrado durante el ciclo, generalmente a la mitad, que no sea nuestra menstruación, del que estábamos hablando antes, que puede ser gotitas, ojalá si vamos a ver que no sea mucho, que sean gotitas, o puede ser ya más abierto, más fluido. Y bueno, este sangrado intermenstrual, como les decía, habla de que hay cambios muy drásticos, muy bruscos en los niveles de estrógeno y que hacen que se descame un poquito el endometrio. Bien importante registrarlo, nos habla también bastante de qué está pasando con nuestro ciclo. Generalmente se consideran que son días bien fértiles, tiende a ocurrir cercano a nuestra ovulación,
cerca de nuestra fase fértil, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas más que podemos registrar, diferentes síntomas que yo creo que es importante anotarlo, ver si están presentes más de un ciclo, ver si aparecen cíclicamente en cierto momento del año, en qué momento del ciclo aparecen, para tratar de entender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver algunos de los más comunes. No me puedo meter a mucho detalle qué significa exactamente, porque para cada mujer puede ser un poco diferente y pues obviamente no se puede generalizar, ¿no? Se necesitaría ver el caso a caso. Pero en la fase menstrual, ¿qué podemos ver? Mucho coágulo o coágulos muy grandes, no es lo ideal, mucho cólico, dolor de cabeza, que el flujo sea muy oscuro, que la mujer tenga demasiado frío, que el flujo sea demasiado claro, casi como agua con color rosa, dolor en la espalda baja muy fuerte, que el flujo sea demasiado corto, como decíamos un día, por ejemplo, o que el flujo sea demasiado largo, que dure demasiados días y que sea demasiado abundante. Todas estas cosas son buenas cosas a estar observando si ocurren o no. Vamos a hablar de posibles causas, pero posibles, hay que subrayar esa palabra porque realmente el ciclo refleja muchas cosas y no quiero que se lleven una idea de esto es lo que me está pasando sin que veamos caso a caso, ¿no? La fase preovulatoria, hay mujeres que sienten indigestión, antojos, que sienten fatiga. No es normal estar fatigadas en la fase preovulatoria, es cuando tenemos más energía, de hecho. Que siguen viendo goteo, como que no se termina de ir su sangre menstrual, o como decíamos, que no hay días secos. Idealmente, ojalá no veamos nada de estas cosas. En la fase ovulatoria, que es cuando tenemos fluidos, hay mujeres que ven goteo, como decíamos, hay momentos de nuestra vida reproductiva que es normal, por ejemplo, cerca de la menopausia. Otra cosa que podemos ver es que nos tardamos mucho en ovular, dolor de espalda tampoco es lo ideal, fatiga tampoco es lo ideal, no es normal sentirnos fatigadas en los momentos del ciclo que deberíamos de tener más energía, senos sensibles es normal para algunas mujeres, irritabilidad, dolor abdominal o no ver nada de flujo, estar secas completamente. Idealmente, pues no ver este tipo de síntomas, ¿no? Y en la fase premenstrual, algunas cosas que podemos ver es una fase lútea muy corta, como veíamos, menos de 12 días, menos de 10 días. Ver mucho goteo premenstrual, 6, 7 días de estar goteando antes de que llegue nuestro sangrado. Sentir demasiado frío, estar fatigadas. Ahora, es normal estar cansadas en la fase premenstrual, es completamente normal tener menos energía, nuestras energías van hacia abajo, pero una fatiga que no nos permite movernos, eso ya no está dentro de lo ideal, ¿no? Síndrome premenstrual con todo lo que puede significar, dolores de cabeza, acné, inflamación, demasiado flujo cervical cuando ya no debería de haber, o hay muchas mujeres que justo en la fase premenstrual les aparecen infecciones vaginales, ¿Cuáles son posibles causas de esto? Las causas más comunes de este tipo de síntomas, tener la energía estancada. Esto es común cuando hay mucho sedentarismo, cuando estamos desconectadas de nuestro cuerpo, cuando tenemos un poco de rechazo a nuestro ciclo, a nuestra fertilidad, cuando nuestra alimentación a lo mejor es demasiado pesada, cuando estamos como un poco frustradas, también esto genera un estancamiento de la energía, cuando no usamos nuestra creatividad también, cuando sentimos que no estamos avanzando en nuestra vida, este tipo de cosas generan energía estancada, la energía estancada a veces genera coágulos, a veces genera cólicos, dolores de cabeza, genera, bueno, todo tipo de dolor de espalda baja, genera indigestión, genera a veces también ovulación tardía, síndrome premenstrual definitivamente, o sea, importante si observamos este tipo de síntomas, preguntarnos, ¿tengo la energía estancada o no? Y lo bueno de esto es que la energía estancada es algo que se puede cambiar desde haciendo ejercicio, moviéndonos nada más, o sea, a veces no es necesario ejercicio, solo movernos más, y ejercicios energéticos, como meditación, como tai chi, como qigong, como ejercicios del Tao para la mujer, todo esto ayuda muchísimo en realidad. Otra causa bien común es la fatiga adrenal o fatiga suprarrenal, que es cuando tenemos un nivel de estar exhaustas, pero que ya, o sea,
supera todo, ¿no? Y esto es bien común. Yo creo que es lo que yo veo más común en las mujeres. Estamos fatigadas, estamos exhaustas, no tenemos energía, no tenemos tiempo para nosotras. Y esto genera repercusiones en nuestro ciclo menstrual, en nuestros niveles hormonales, porque nuestras glándulas suprarrenales se cansan. Las glándulas suprarrenales también están involucradas en generar hormonas. Si están fatigadas, no van a estar generando los niveles necesarios. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Empezamos a tener, por ejemplo, en la fase preovulatoria mucha fatiga, empezamos a ver en la fase ovulatoria fatiga también, irritabilidad, que ovulamos muy tarde, síndrome premenstrual, por supuesto, dolores de cabeza, todo este tipo de cosas. Dentro de la fatiga adrenal podemos hablar que algo que nos pasa también es tener el sistema inmunológico muy deficiente. Si tenemos el sistema inmunológico muy deficiente, una de las cosas que vamos a ver pues también son infecciones vaginales recurrentes, ¿no? O sea, que ciclo tras ciclo reaparecen. Eso nos habla de que no estamos al 100 en nuestro sistema inmune. Específicamente porque el sistema inmune, a partir de la fase premenstrual y en la menstrual, como que se tiene que dividir un poco y manda mucho de sus recursos a nuestro sistema reproductivo, tratando de proteger un posible embarazo. Y en la menstruación, pues ya no tratando de proteger un embarazo, sino ayudándonos a soltar, ¿no? Todo lo que tengamos que soltar. Entonces, como nuestro sistema inmune está un poquito con más trabajo, ahí es donde tienden a aparecer problemas si no los hemos solucionado. Tienden a aparecer mucho en la fase premenstrual diferentes tipos de síntomas. Entonces, eso nos habla, pues primero, de que nuestro sistema inmune no está ideal, pero segundo, que hay cosas en nuestra salud a las que no les estamos prestando atención, porque si aparecen en la fase premenstrual, ahí es donde como que se puede levantar un poco la tapa, ¿no? Y podemos ver todo lo que en otros momentos del ciclo es más fácil esconder. Entonces es una fase en la que yo sugiero mucho poner atención, porque nos habla mucho de nuestra salud y de lo que está pasando. Problemas digestivos, no saben cuánto afecta al ciclo menstrual, a las hormonas. La digestión está muy, 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 muy relacionada con nuestro sistema reproductivo. Entonces es bien normal cólicos, inflamaciones, indigestiones, antojos, síndrome premenstrual, acné también. El acné también tiene que ver con lo que decíamos del sistema inmune. Infecciones también, porque si nos alimentamos mal no tenemos una flora intestinal y por ende flora vaginal correcta. Entonces cuidar también nuestro sistema digestivo es muy importante. Y bueno, necesidad de desintoxicarnos. Y aquí va dentro pues el cuidar nuestro hígado. El hígado es otro de los órganos que es como el mejor amigo del sistema reproductivo, porque el hígado se encarga de metabolizar nuestras hormonas. Cuando ya las usamos, el hígado como las quiebra, las desactiva y luego el sistema digestivo las saca. El problema es que el hígado, la mayoría de las personas lo tienen sobrecargado por alcohol, porque comemos muchas grasas, porque comemos azúcar que es de mala calidad, no azúcar de fruta, porque estamos estresados, el estrés afecta al hígado también, porque estamos expuestos a todo tipo de químicos que hay en el medio ambiente, en el champú, en las cremas, en el maquillaje, en todo en realidad, en lo que usamos para lavar los platos. Entonces, el hígado es en la contaminación del aire, bueno, es un tema enorme, ¿no? Cómo estamos expuestos a todo este tipo de productos. Y el hígado es el que se encarga, el pobre, de hacer todo este trabajo. Y si estamos aparte estresados, si estamos alimentándonos mal, si no estamos durmiendo, pues básicamente el hígado no va a poder hacer este trabajo de poner en orden nuestras hormonas, ¿no? Entonces, nos urge una buena desintoxicación. Si nuestro hígado está sobrecargado, vamos a ver flujo muy oscuro a veces, vamos a ver también problemas por acá, poníamos de antojos, de fatiga, de dolores, acné definitivamente, está súper relacionado también, inflamación, bueno, de todo, si se fijan. Entonces, acá la tarea que yo les dejo, porque como no podemos ver caso a caso con cada una de ustedes, la tarea que yo les dejo es que observen si tienen alguno de estos síntomas y que se observen si están dentro de
de alguno de estos casos, ¿no? Obsérvense si tienen energía estancada, si están demasiado fatigadas, problemas digestivos, cómo está su hígado, porque definitivamente no importa qué esté sucediendo con su ciclo, si mejoran esto, van a ver que mejora su salud hormonal definitivamente. Y si mejora el ciclo, es increíble cómo nos sentimos mejor, ¿no? Tenemos más energía, nos sentimos más plenas, con mayor idea, más creatividad, disfrutamos más nuestro cuerpo, mejora nuestra vida sexual, o sea, es pura ganancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué es importante aquí? Porque no quiero paranoia, no quiero generar paranoia. Observamos patrones. Es normal tener un ciclo raro de vez en cuando, completamente normal, nos pasó algo, nos enfermamos, nos fuimos de viaje. Un ciclo raro es solo eso, un ciclo raro. Lo que tenemos que estar observando es si nuestros síntomas vuelven y vuelven de manera recurrente. Entonces, busca tú si persiste tu síntoma más de un ciclo, porque ahí ya es una banderita roja, ¿no? Entonces, no paranoicas de este ciclo no fue perfecto, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa el siguiente, recordando que nuestro ciclo refleja todo lo que estuvimos viviendo, y no solo este mes, sino durante los últimos 2-3 meses. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo inicia, o sea, la maduración y el crecimiento de los folículos en el punto que está antes de cuando despiertan gracias a la hormona folículo estimulante. Hay un proceso primero a que lleguen a ese punto para que puedan despertar, y eso inicia días y días antes de que eventualmente los ovulemos. Entonces, nuestro ciclo a veces... Hoy está raro porque hace 2 meses estuvimos muy estresadas, nos alimentamos súper mal y nos enfermamos. Entonces, apenas el cuerpo está reponiéndose de eso, y es normal que apenas hoy lo reflejemos. Entonces, con tranquilidad, un ciclo raro es solo eso. Si persisten los síntomas más de un ciclo, ahí ya saber que nuestro cuerpo nos está tratando de decir algo. Dentro del registro que les voy a enseñar a hacer, pues está el autoexamen de mamas, ¿no? Recordar que es importante hacerlo. No vamos a hablar de cómo hacerlo aquí, hay mucha información en internet, hay muchos videos también para que busquen. Lo que yo sí les recomiendo es realizarlo entre el día 5 y 7 de su ciclo. Si tienen ciclos de duración normal, entre 25 y 37 días, incluso si son más largos, lo ideal es realizarlo entre el día 5 y 7. Si sus ciclos son más cortitos, de 23 días menos, entonces entre el día 3 y 5. ¿Por qué en estos días? Porque nuestros niveles hormonales están más bajos, entonces no vamos a observar como algo diferente, algo extraño, ¿no? Porque cuando los niveles hormonales están más fluctuantes, cerca de la ovulación, cerca de la menstruación, es normal que a lo mejor hacemos el autoexamen de mamas y sintamos una bolita, una inflamación, algo extraño, pero pasando esos días se va. Y eso es normal, porque los cambios hormonales generan que aparezcan este tipo de cosas, pero no tiene que ver con que algo está malo, ¿no? Que estamos enfermas. Entonces, importante realizarlo en estos días, porque en estos días, como los niveles están bajos, no deberíamos de observar nada extraño. Entonces, tratar de recordar o hacer un autoexamen de mamas entre el día 5 y 7 del ciclo para ver que todo esté bien, ¿no? En el registro que yo les comparto, les sugiero también que ustedes puedan conocer sus senos y cómo cambian, porque los senos responden a los niveles de estrógeno y progesterona. Hay momentos en que están más firmes, más suaves, más inflamaditos, como más pequeñitos, o sea, de verdad que van cambiando, tienen vida propia definitivamente, y aprender a ver qué es normal en ti te ayuda a ver que todo está sano, que todo está normal. Yo ya sé que estoy cerca de menstruar porque me siento un poco más pesados los senos. Perfecto, esto es normal en mí, ¿no? Entonces, entender qué es normal en ti, entonces ir registrando lo que tú vas observando en tus senos. Si sufres de mucho dolor de senos muy pesados, muy sensibles, algunos consejos que te puedo compartir es consumir linaza. Con el tema de la comida, yo sé que en cada país a veces usamos palabras diferentes, entonces espero me entiendan. Linaza, ya sea la semilla o en aceite de linaza, es súper, de verdad hay estudios que comprueban que mejora esto. Agréguenlo a su dieta, es súper importante. Consumir crucíferas. Entonces, las crucíferas son, por ejemplo, el brócoli, coliflor, las coles, toda esta gama de verduras que realmente aportan nutrientes que nos ayudan a eliminar este tipo de incomodidad.
evitar la cafeína, tratar de no tomar más de 2 tazas en un día. Más de eso puede que nos genere, sobre todo en la fase premenstrual, que es cuando tienden a aparecer este tipo de incomodidades. Los lácteos, yo lo siento porque sé que mucha gente disfruta mucho de los lácteos, pero de los alimentos que más afectan el ciclo menstrual están los lácteos. Entonces, tratar de evitarlos si sufrimos de este dolor de senos, o incluso, no estamos hablando de ello, pero si tenemos mucho cólico, también es buena idea evitar los lácteos, porque podemos notar bastante diferencia en realidad. Y realizar masajes, hacernos un automasaje en nuestras mamas, ayuda a desbloquear un poco la energía que está ahí y ayuda a sentirnos mejor. O si tenemos pareja, se lo podemos pedir a nuestra pareja, entonces ganamos doble, ¿no? Disfrutamos más. Importante también, de verdad, ayuda como a quitar esta como congestión que se puede generar en los senos. Además del tema de los senos, hay otros aspectos que yo les sugiero registrar. Estos ya son como más amplios, pero si les interesan, por ejemplo, ejercicio, porque si eres una persona que no haces ejercicio constantemente y empiezas a hacer, a lo mejor puedes ver un cambio en tu ciclo. O si dejas de hacer bruscamente ejercicio. Cualquier medicamento que estés tomando, especialmente si son fármacos, pero incluso si estás incluyendo una vitamina nueva, es buena idea registrarlo para ver cómo nos está afectando. Si estamos yendo a una terapia, por ejemplo, a una acupuntura, algo, también ver para ver si hay algún cambio en nuestro ciclo. Y bueno, además podemos poner también cualquier cambio de humor, si estamos más irritables, si tenemos más energía para conocernos mejor. Todo eso son como aspectos extra que podemos registrar en nuestra hojita de registro. Entonces, ahora sí, después de hablar mucho, les muestro cómo es la hoja de registro que yo les comparto. Obviamente pueden usar otra cosa, pero esto es lo que yo les comparto. Les voy a dar un link desde el cual ustedes pueden descargar esta hoja de registro. Entonces, si se fijan, registro número, bueno, ustedes empiezan aquí, número 1, el mes y el año. Cuando termine este ciclo, ponen cuánto duró. Y aquí pueden llevar ustedes un conteo de su ciclo más corto y más largo hasta el momento. Si tienen esa información, qué bueno. Si no la tienen, empiezan desde ahora a empezar a tenerlo por escrito. Y aquí tenemos días del ciclo, del 1 al 40. Para casi todas las mujeres es suficiente. Si no, pues tenemos que empezar con una hojita nueva y ponerle un 4 aquí para que sea 41, 42. Si se fijan, son columnas, cada columna es un día del ciclo, entonces ponemos abajo día del mes. Por ejemplo, hoy estamos, si no me equivoco, a 18, día de la semana, lunes. Y aquí entonces ya sabemos que, por ejemplo, pondríamos junio, ya sabemos junio 18, hoy fue lunes. Y acá abajo empezamos, ponemos cuando vemos sangre. Menstruación, sangrado o goteo. Lo rellenamos, puede ser con color rojo. Les voy a mostrar un ejemplo de la hoja de registro ya completa para que lo vean. Si tenemos sangre al final, a mitad del ciclo, si tenemos gotitas de sangre al final del ciclo, ahí lo podemos registrar. Cuando tenemos fluido, podemos rellenar también la casilla. Y el contador de fase lútea, lo que nosotros hacemos es encontrar nuestro día peak o día cúspide, ponemos DP de día pico, o DC de día cúspide, el día que es, y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el último día del ciclo para ver cuánto está durando nuestra fase lútea. Acá abajo describimos nuestros fluidos. Entonces, si nosotros pusimos, por ejemplo, el día 11 que había un fluido, acá abajo lo describimos. Y yo te recuerdo que son 3 cosas. ¿Cuánto se estira? ¿Qué color tiene? Y si se deslizaba. Entonces podemos poner, por ejemplo, que había fluido y acá abajo ponemos blanco, se estiraba una cruz, no deslizaba. Acá abajo marcamos la casillita si sentimos dolor ovulatorio, si sentimos senos sensibles. Aquí no hacemos nada, en realidad es solo para ver, para no perdernos en qué día del ciclo estamos. Y acá esto ya es completamente abierto para ti. Podemos poner posibles alteraciones, fiebre, estrés, viaje, enfermedad, no sé, lo que sea que les haya ocurrido, que crean que pueden cambiar su ciclo, o si iniciaron una dieta, si empezaron a hacer ejercicio, lo que sea, ¿no? Lo pueden poner acá y yo les pongo el recordatorio entre el día 5 y 7 de hacerse el autoexamen de senos, y los renglones de abajo quedan completamente abiertos para poner cualquier síntoma. Acné, inflamación, dolor de cabeza, antojos, lo que sea, ahí pueden ustedes ir haciendo seguimiento. Les muestro cómo queda una hoja de registro llena. Si se fijan, acá tiene número 1, mayo-junio 2018. Este ciclo duró 25 días. Quiere decir que acá el día 26 ya llegó su sangrado abierto. El ciclo más corto que ha tenido hasta la fecha, 25, y el ciclo más largo, 30. O sea, es una mujer bastante regular, sus ciclos duran dentro de lo normal.
Acá pone la fecha, los días. Fíjense la menstruación. Si fue abundante, rellena toda la casilla. Si fue moderado, la mitad de la casilla. Si fue ligero, un pedacitito. Y si son gotitas, pone puntitos. Si ve gotitas a mitad del ciclo, pone puntitos. Ella tiene goteo premenstrual y pone los puntitos. Fíjense cómo tiene 2 días de goteo premenstrual. No hay nada de qué preocuparse. Está dentro de lo normal. Acá abajo en fluido cervical, ella rellena los días que tiene fluido. Y acá los describe. Se estiró poco, blanco. Se estiró ya entre 1 y 2, amarillo. Se estiró 2, pero transparente. Se estiró ya 3, transparente, desliza. 3, transparente, desliza. Al día siguiente 2 y amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Encuentra su día peak. El día peak es el último día en que era o estiraba 3, o transparente, o desliza. Entonces, si se fijan, pues es este día. Pone día peak y ella empieza a contar 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el último día de ese ciclo. Su fase lútea duró 13 días, completamente normal. Ya vimos que lo ideal es entre 12 y 16. 13 está perfecto. Y tú puedes ir viendo si eres muy como relojito, porque hay mujeres que todos los ciclos 13, 13, 13 o 14, 14, ¿no? Y hay mujeres que a veces 13, a veces 14, a veces 15, les fluctúa un poquito. Entonces también eso te puedes tú conocer y así esperar también más o menos cuándo va a llegar tu sangrado. Acá abajo ella marcó, este día tuvo dolor ovulatorio, estos días tuvo los senos sensibles. Puso ahí, marcó que sí se recordó hacer el autoexamen de senos, este día puso que estaba de viaje. Y acá abajo ella pone cosas que ella siente, ¿no? Dolor de cabeza, si se fijan en la fase premenstrual. Acné al final y al principio del ciclo, para algunas mujeres es bien común. Antojo de comer cosas dulces. En fin, lo que ustedes sientan y quieran hacerle seguimiento lo pueden ir marcando aquí. Si se fijan, no es muy diferente de lo que probablemente ustedes tienen, que se observan, que tienen algún calendario, etcétera, pero al ponerlo así y al conocer que es normal, podemos ver, por ejemplo, ella, pues su sangrado le duró lo normal de días que debe durar, tiene goteo a mitad del ciclo, pero no es nada preocupante, tiene 2 días de goteo al final, no es nada preocupante. ¿Cuántos días tiene de fluido? Si ustedes se acuerdan, empezamos a contarlos el primer día de fluido y hasta el día peak, entonces ella tiene 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, porque lo normal es entre 4 y 8. Su fase lútea duró 13, su fase preovulatoria duró del 1 al 12, entonces está súper bien. O sea, si se fijan, nos dice bastante. Tiene buenos días de fluido, tiene buena calidad de fluido, porque si ve algo muy estirable, muy transparente, algo que desliza. Pues tiene senos sensibles, pero no tantos días. Entonces, fíjense cómo de síntomas, un poco de dolor de cabeza, fíjense, tiene dolor de cabeza, antojo de dulces, senos sensibles, ahí hay algo, ¿no? En su fase premenstrual ahí hay algo, a lo mejor tiene el hígado sobrecargado o algo que le genera esto. No es que esté con un problema, no tiene que correr al ginecólogo, ¿no? O sea, pero esto que nos dice, bueno, hay algo que podríamos mejorar, quizá me puedo alimentar mejor, ¿no? Puedo apoyar más a mi hígado. Entonces, esto es lo que yo les sugiero. Esta hoja la van a poder descargar. Hay otra hoja que sugiero que es un registro de síntomas, por si quieren detallar más sus síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza. Del 1 al 5 ustedes van a darle una calificación, ¿no? ¿Qué tan fuerte fue el dolor de cabeza? 1 si no fue muy fuerte, 5 si fue terrible. ¿Y qué momento del ciclo apareció? ¿En la menstruación, preovulatorio, en la ovulatoria o en la premenstrual, ¿no? O sea, poner cuándo apareció, ir viendo, ir comparando ciclo a ciclo. Esta hoja también la pueden descargar si les interesa utilizarla como apoyo de lo demás. Estas son las direcciones de internet desde las cuales pueden descargar las hojas de registro. De todas maneras, se las van a enviar por correo, pero importante que tiene mayúsculas y minúsculas para que le sigan. goo.gl/CI, esta es una I, no, perdón, bórrelo, C1, este es un 1, J mayúscula, M mayúscula 78 y luego abajo QNK en mayúscula, 2K en mayúscula y la D en minúscula. Entonces, de aquí ustedes pueden bajar estas hojas de registro para estarlas imprimiendo y utilizarlas como ustedes necesiten. Y bueno, les comparto este checklist rápido de bienestar. Es como una breve resumen, digamos, de lo que estuvimos viendo, que ustedes pueden estar viendo ciclo tras ciclo, si es lo que... ¿Cómo está, no? ¿Cómo está todo lo que están registrando? ¿Cuánto dura su ciclo? ¿Cuántos días ven de fluido fértil? Si ven días secos, antes y después de la fase de fluidos, ¿no? ¿Cuánto dura su fase lútea? Si ven goteo pre y postmenstrual.
qué características tiene su sangrado en cuanto a color y a consistencia, cuál es la cantidad, cuántos días es de sangrado también, si estamos viendo mucho síndrome premenstrual, dolor de cabeza u otro tipo de síntomas, si vemos infecciones vaginales recurrentes. Entonces esto es una manera rápida de ver, chuc, 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 todo está bien, hay algo no, generalmente esto está mal y nos ayuda a irnos conociendo mejor. Por último, ya para cerrar, pues les comparto unas maneras bien rápidas de como cosas que podemos aplicar a nuestra vida para cuidarnos más. Algunos alimentos que nuestro ciclo ama, el apio, especialmente el jugo de apio por las mañanas en estómago vacío es maravilloso, muchas hojitas verdes, muchos brotes o germinados, el pepino, toda la fruta. Nuestro sistema reproductivo, nuestro ciclo menstrual ama la fruta, legumbres como los garbanzos, por ejemplo, semillas de calabaza, de sésamo, frutas y verduras que sean de color rojo son muy buenas para el ciclo también, y de color amarillo, naranja también son muy buenas para el ciclo. Todo lo que puedan incorporar de esto es maravilloso. Algunas hierbas que son muy buenas, si van a conseguir solo una, consigan hoja de frambuesa. La hoja de frambuesa no es la frambuesa, no es el fruto de la hoja, es maravillosa para el ciclo menstrual. Tratar de tomar varias tazas al día, en cuanto puedan, ¿no? Por el tiempo que puedan, es muy, muy buena. Es buena para mujeres que se quieren embarazar, que quieren regularizar su ciclo. Después, en el embarazo no es tan ideal tomarlo, pero pasando el embarazo es buena para la lactancia, para el posparto. Entonces, maravillosa la hoja de frambuesa, la ortiga, no sé si tengo otro nombre, pero es muy buena también. Sobre todo también nos va a apoyar al hígado, la melisa también. Estas tres hojas incluso las podemos combinar y son maravillosas. Vitaminas y suplementos, no todas las mujeres necesitan tomar, pero si van a tomar, las que son maravillosas para el ciclo, magnesio y complejo B. Yo generalmente digo no tomar más de 3 meses seguidos. Importante también descansar de estos suplementos. De estilo de vida, hacer ejercicio. Yo sé que a mucha gente le cuesta, pero el ejercicio es esencial. O sea, no lo podemos dejar de lado, aunque sea caminar. Ya eso es suficiente para empezar a mover nuestra energía. El estrés, o sea, manejarlo de alguna manera, encontrar algo en nuestra vida que nos ayude a desestresarnos. Dormir bien, bueno, dormir es todo otro tema, es todo otro taller, pero dormir bien y de manera correcta es importante para el ciclo, y tener salud emocional y mental. Nuestro ciclo responde completamente a nuestro corazón y a nuestra mente. Si vemos que nuestro fluido cervical no está sano o vemos muy poco, podemos buscar alimentos altos en vitamina B6, o si tomamos un complejo que tenga vitamina B6, el plátano, camote me parece que puede que le digan con otro nombre, batata en algunos países le dicen, aguacate, higo, sandía, almendra, garbanzos, alcachofas, todos esos son muy buenos alimentos que nos ayudan a producir un fluido sano. Movernos, porque también nos ayuda a que baje este fluido, movernos, hacer ejercicio, evitar los jabones vaginales, también tienen diferentes nombres, a veces le llaman perfume vaginal, ducha vaginal. Ese tipo de productos son completamente innecesarios. Realmente la vagina, de hecho, se limpia sola, no necesita de esto. Evitarlos completamente, y dejar respirar la vulva. O sea, cuando podamos, sin ropa interior, que le entre aire, que respire, tratar de no usar ropa tan apretada también. Ropa interior también tratar de usar que sea de material natural, como de algodón, por ejemplo. Si queremos aliviar nuestro síndrome premenstrual, es importante evitar el exceso de estrógeno, y para eso, pues tomar en cuenta todos los químicos que abundan a nuestro alrededor y cómo podemos optar por pues, productos un poco más naturales para no llenarnos de esto, porque todos estos químicos, el cuerpo, bueno, se le llaman senoestrógenos, porque el cuerpo al recibir estos químicos los interpreta como si fuera un tipo de estrógeno y no sabe qué hacer con ello, pero nos desequilibra el ciclo. Entonces evitar exceso de estrógeno. De nuevo, evitar los lácteos, bien importante para aliviar el síndrome premenstrual. Y algo que es bien sencillo y que es bien recomendable es consumir zanahoria. Tiene que ser cruda, eso sí, diariamente. Eso ayuda bastante a aliviar el síndrome premenstrual porque ayuda a eliminar el exceso de estrógeno. Y bueno, por último, recordar
que sanar tu ciclo de manera natural toma tiempo, porque hay que sanar mucho. O sea, quiere decir que estamos mejorando nuestro hígado, nuestras glándulas suprarrenales, estamos mejorando nuestra digestión, que estamos durmiendo mejor, que estamos más tranquilas, menos estresadas, estamos alimentándonos mejor. O sea, básicamente tenemos que cambiar toda nuestra vida porque nuestro ciclo es como una calificación que nos da nuestro cuerpo de cómo estamos, ¿no? Nos llega al final y nos dice un 9, más o menos ahí estás, bien, mal, cómo te estás portando, ¿no? O sea, entonces tenemos que tener paciencia. Sanar el ciclo no es de un día para otro, toma tiempo, pero se puede sanar y recordar que para tener un ciclo sano tenemos que tener un cuerpo sano, o sea, una vida sana, porque todos tus sistemas corporales de alguna manera terminan involucrados en el ciclo. O sea, uno piensa que no y de alguna manera que sí la digestión o que sí el hígado, o sea, siempre hay algo que va a estar ahí y que termina impactando nuestro ciclo. Entonces, básicamente, pues, importante mantener una salud global. Así que, bueno, hasta aquí llega el tema. Ahora vamos a ver preguntas antes de pasar a las preguntas, porque me queda que sí, nos quedan unos 15 minutitos como para hacer preguntas en el caso de que tengan. De todas maneras, yo les quiero contar que por participar en esto, en este festival tan bonito, por estar en este curso, les ofrezco dos descuentos. Uno de ellos es por si les interesa el método sintotérmico, ya de manera como más completa con el tema de la temperatura, para usarlo para lograr o evitar un embarazo, yo les puedo ofrecer un descuento en mi programa de aprendizaje. También tengo un curso que es online. Yo sé que estamos lejos, yo estoy en México, pero todo esto se hace online. Es presencial, es en vivo, así como estamos ahora. Y también tengo un curso online que ese no es en vivo, eso es de autoestudio, que es Cultivando la Salud Hormonal, en el que también les ofrezco un descuento. Pueden leer más de estos cursos en estos dos sitios web, jardinenlaluna.com y métodosintotérmico.com, si les interesa. Quieren el descuento, que es 30%, me escriben un correo, que de hecho no se los estoy dando, me doy cuenta, elena.sofía, Elena sin H, elena.sofía, @jardinenlaluna.com. Ese es mi correo, me pueden escribir, me pueden decir, estuve en este curso, aunque lo hayan visto diferido, ¿no? Estuve en este curso, me interesa el descuento y por supuesto yo con mucho gusto se los ofrezco. Entonces, cuéntenme si hay alguna pregunta, algo que me quieran comentar, alguna duda, algo que no quedó claro, alguna queja, espero que no. Aquí estoy feliz de escucharlas. Elena, voy yo la primera. No sé si se me corta, me dices, ¿vale? Te escucho Primero, bien. vale. Primero decirte que estoy encantada con toda la información. Estoy aprendiendo un montón. Me emociona mucho, me motiva mucho cuando aprendo así como, ¿no? Como una cápsula, ¿no? Pequeño tiempo, un montón de información. Algo que no termino de entender es si el día peak tienen que estar las tres características o con una sola ya basta. O que no estén las tres es un índice de menor fertilidad. Es súper buena pregunta el día peak. Generalmente hay que explicarlo varias veces porque es algo que genera dudas. No es necesario tener las tres características. Entonces puede ser, vamos a decir, que tú nunca tienes las tres, tú a lo mejor nada más tienes una característica, o hay días que tienes tres, hay días que tienes dos, no importa, vamos a buscar el último día en que haya una o más de una de ellas. Entonces a lo mejor el lunes tuviste las tres, y el martes viste solo una. Tu día peak es el martes, aunque solo hayas visto una. Espero ahí quede como más claro, porque sí, el día peak Vale. requiere como, aparte más como práctica, estarlo viendo, preguntas, y por eso en el método sintotérmico siempre se recomienda aprenderlo con una instructora, porque luego pasa, a ver, este es mi día peak, no es tu día peak, acuérdate que esto, que el otro, hay que como ponerlo en práctica, pero básicamente sí, con ver una sola característica ya es el día peak. Ok. Otra pregunta que tengo es, ¿a qué se pueden deber los cambios abruptos? O sea, lo que decías, lo de
sangrar a mitad del ciclo, que se podía deber a un cambio brusco, ¿no? En el nivel de estrógeno era. ¿A qué Sí, se puede deber este cambio? mira, muchas veces lo que sucede es que nuestro cuerpo se prepara para ovular. Cuando se prepara para ovular hay estrógeno creciente. Como hay estrógeno creciente, el endometrio empieza a crecer. Pero por alguna razón, ya sea estrés, enfermedad, algo que nos alteró, se detiene ese proceso ovulatorio. Entonces, la manera en que se detiene es que el estrógeno que estaba subiendo cae. Y este cambio tan brusco hace que una parte del endometrio se empiece a caer, ¿no? Se empiece como a soltar. A veces es eso, a veces lo que sucede es que nuestra ovulación se tarda mucho, entonces nosotras estamos con mucho estrógeno para tratar de ovular, entonces el endometrio crece, pero no logramos ovular, entonces crece, y el endometrio necesita de la progesterona para sostenerse, pero la progesterona llega después de la ovulación, entonces está tan crecido ese endometrio que se empieza como a deslavar también un poquito y nos caen como pequeñas capas del endometrio. Entonces, básicamente, esas son lo que puede suceder. Pero esos cambios abruptos es un reflejo de algo que nos pasó de estrés, a nivel emocional, algo, ¿no? Una enfermedad, muchas veces justo nos enfermamos ahí y es lo que genera que el estrógeno diga, no, adiós, no es buen momento para ovular. Sí, que es cierto que luego lo comentaste, lo reforzaste esto. Básicamente la idea que me queda con esto es que la fertilidad y el ciclo, digamos que la salud hormonal lo que necesita es estabilidad, Sí. ¿no? Definitivamente. Y por eso, sabes que yo creo que es muy común hoy que las mujeres tengan ciclos muy extraños. O sea, yo lo veo con alumnas, me llegan alumnas con ciclos muy raros, cada vez es poco común, mujeres que son muy regulares, porque vivimos en un constante estrés, la mayoría de las personas, con vidas muy desordenadas, durmiendo mal, y tal como tú dices, el ciclo, la fertilidad necesita estabilidad, definitivamente necesita como un ritmo, una estabilidad, una cierta seguridad. Y bueno, si nos salimos de eso, vamos a ver que algo nos dice el cuerpo. Es raro ver un ciclo como perfecto, siempre va a haber algo que nos diga, no, bueno, hubo este estrés, hubo algo por ahí. Claro, porque las circunstancias, ¿no? Tanto externas como internas de vida que conlleven una situación de estrés o enfermedad, accidente, son inevitables, ¿no? Pero sí que al ritmo que vivimos es normal también que haya tanta infertilidad, ¿no? Porque no hay como también esa necesidad de que el nido esté siempre, ¿no? Exacto, Construido exacto. y Tal cual. calentito, ¿no? Exactamente, tal cual, sí. Y bueno, en ese sentido es que yo encuentro que el ciclo menstrual es maravilloso porque nos habla, o sea, nos está hablando todo el tiempo, nos está diciendo, basta, hay mucho estrés, o nos dice, mira, estás mejor ahora, o sea, realmente si lo observamos nos va a dar mucha retroalimentación. Muy bien, hay más preguntas por ahí. Cari se queja ninguna. Súper agradecida, me trajo mucha luz con la info durante la ovulación porque creía que eran anormales mis fluidos, pero por lo que veo todo ok. ¿Qué pasa con los fluidos? ¿Lo tomamos anticonceptivos? Karen, lo que comentas es súper común, sabes que hay muchas ginecólogas que cuentan que llegan con ellas mujeres y les dice, tengo infección. A ver, no tienes infección, todo está bien. Ah, ok. Un ciclo después, tengo infección, de nuevo, todos los ciclos tengo infección. Y no es infección, estamos tan acostumbradas a pensar que es infección, que es algo malo, ¿no? Que creemos que esos fluidos normales son por una infección. ¿Cómo diferenciar una infección? Generalmente va a tener un color como a veces medio gris, a veces un amarillo muy potente, a veces medio verdoso, huele mal porque nuestros fluidos no tienen un olor desagradable, pues tienen un olor, pero no tienen un olor desagradable, ¿no? ¿Qué más? A veces hay picazón, comezón, nos irrita al orinar, o sea, siempre va a haber la infección. Nos va a hacer saber que es infección más allá de que estamos viendo algo. Nuestros fluidos
completamente sanos, normal que aparezcan. Generalmente son o blancos o un amarillo más claro, transparente. A veces pueden tener un poquito color como marrón, rojizo, donde hubo un poco de sangrado. Tienden a generar como este hilo, a veces son un poquito más pastosos, pero es completamente sano. Si tú lo hueles no va a oler mal. Es eso, como la gran diferencia, y sí, es bien importante que sepamos que son sanos. Muchas mujeres por eso luego usan jabones vaginales, quieren quitárselos, cuando en realidad es una parte increíble de nuestro ciclo. Son maravillosos los fluidos en realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos anticonceptivos? Para la mayoría de las mujeres se secan los fluidos. O cuando ven fluidos, ven algo como muy, muy denso, muy pastoso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos tienen 3 maneras en que funcionan. Uno es que previenen la ovulación, otro es que previenen la formación de fluidos, justamente, y la tercera es que hacen que el endometrio no sea receptivo a un embarazo. O sea, entonces si acaso sobrevivió un esperma y pudo llegar y todo, no puede implantarse porque el endometrio no está en buenas condiciones. Entonces, una de las maneras como funciona es esa, que alteran nuestros fluidos. La mayoría de las mujeres siempre están secas o siempre ven algo así como gomosito. Dejan de tomar anticonceptivos y poco a poco con el tiempo recuperan sus fluidos. Para cada mujer es diferente. Yo tengo mucha experiencia en eso porque la mayoría de mis alumnas del método sintotérmico llegan justo después de dejar anticonceptivos. Y entonces vamos viendo que hay mujeres que les cuesta varios ciclos recuperar un fluido natural y hay mujeres que lo recuperan pues bien rápido, ¿no? Depende de qué tanto tiempo tomaste anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos, porque no son igual de fuertes todos, por cuánto tiempo, a qué edad empezaste y todo, pero básicamente una vez que eliminamos los anticonceptivos podemos recuperar nuestros fluidos. Sé que no hay más preguntas de momento, así que lo podemos dejar por aquí. Lo que sí, te voy a pedir, Elena, si te puedes quedar unos minutitos más para comentarte un par de cosas. Claro que sí. Y Claro que bueno, sí. Bueno, eso, te voy a compartir los links que puse para descargar los archivos por si los quieres compartir ahí por correo con las participantes que sí, tengan. en la newsletter cuando reciban el link para el vídeo en YouTube, envío también los links de las hojas. Exacto. Genial este recurso. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por escuchar. Yo sé que es mucha información, hay quien acaba como con la cabeza que explota un poco, pero bueno, la idea es que ustedes se lleven algo práctico, ¿no? Y que no sea solo puro hablar, ¿no? En esta charla. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todas por estar y a las que nos van a escuchar también luego en diferido. Un abrazo para todas. Que tengan buenas tardes y buenas noches.